Dale, que va, país, que son las 7 menos 7. Faltan 7 para las 7. ¿Cómo decía va, Firulete. Eddie? 7 y 1 minuto. Y son 17 grados una décima. 17 grados encima. 17. Jugale de 7. ¿Qué es Bueno, qué Colorado? día. La guerra de Recoleta llegó al Senado de la Nación. Caja de resonancia de la discusión pública. El Congreso Nacional, ahí donde Cristina es la que encabeza las sesiones. Hoy estuvo un ratito nada más. ¿Y sabés qué hizo Cristina? ¿Qué hizo? Abrió la sesión, se sentó, estuvo 5 minutos y dijo, chicos, me voy, hablen de mí ustedes tranquilos, Se fue y toda la sesión se habló del tema Cristina. Bueno, como decíamos, una vez más la vicepresidenta se adueña de la agenda del día, de la agenda política, y los temas giran alrededor de su figura. Estamos en una cobertura una vez más en vivo con Cristian Balbo, Totalmente. pero esta vez no en la casa de Cristina. No. Esta vez está en el Congreso, en la casa, Cristian. entre comillas, ¿no? En la casa, El entre segundo comillas, hogar. de Cristina, el Senado de la Nación. Pero Vamos. tenemos ahí testimonios de lo que fueron los cruces en el Senado, ¿no? Agus? Tenemos 2 senadoras que se cruzaron fuerte. Tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas. La vice tiene que rendir cuentas, les guste a ustedes o no. Y lo increíble es que cuando empiezan a defenderla, empiezan como a pelearse, ¿no? Unos con otros. Incluso hasta el presidente de la Nación amenazando a un fiscal. Y varios miembros de este cuerpo también empiezan de alguna forma, exigirle a la sociedad que, bueno, que delinca directamente, ¿no? Como que tire vallas. Y si vuelven a poner las vallas, vamos a volver a tirarlas. Eso no solamente es incitar a la violencia, es incitar a la gente a cometer un delito, lo cual está muy mal. No deberían hacerlo, menos miembros de este cuerpo. Les guste o no les guste, el peronismo no tiene relato, tiene historia en este país. Relato, no. Historia viva, sí. No está ni escrita la historia del peronismo todavía. La estamos escribiendo, la historia. Y ¿sabe qué, Presidenta? Como yo nací peronista y llevo el peronismo en el mapa de genoma humano, les guste, no les guste, les dé asco, no les dé asco. Yo la verdad es que fui muchos años parte del Poder Legislativo. Pocas veces vi tantos compañeros y compañeras del Poder Legislativo con tanto odio gorila. No había pasado, no pasaba. La verdad es que no, porque nosotros tenemos intereses, somos parte de un poder que tiene intereses, tenemos relaciones humanas entre nosotros y nos respetamos entre nosotros. No nos odiamos. Pero la verdad es que lo que vivo, lo que siento, lo que he sentido durante todos estos meses es odio de mis propios compañeros y compañeras. Odio gorila. Qué fuerte otra vez hablar en Argentina del odio, una grieta que no tiene ni siquiera razón de discusión, porque ¿con qué argumentos se puede discutir una discusión en donde alguien siente que el otro le habla con odio o donde se invoca el odio? Sí, el palacio de la democracia, donde se supone que se sancionan leyes, pero bueno, en este momento, yo voy a decirlo una vez más, mi punto de vista, me parece que estamos debatiendo la intrascendencia, lo que no le importa absolutamente a nadie. En esto se ha convertido la política, en una aceleración de la campaña electoral para marcar la diferencia con el otro. La vicepresidenta tiene que rendir cuentas, el odio gorila, el juicio político al presidente, intervenir dar marcha atrás con la autonomía porteña, están las balas por venir. O sea, estamos en una discusión que en este tono y de esta manera, creo yo, que no nos lleva a ninguna parte. Eddie, me pregunto cómo va a ser la discusión cuando arranque el presupuesto. Faltan unos días, nada más, son temas en donde siempre, por supuesto, hay consenso de 6 discusiones, pero estamos tan lejos de discutir concretamente lo que los argentinos necesitan. Bueno, tal vez sea la medida. oportunidad, ¿no? Ojalá me abrazo la idea de que esa sea la excusa argumentativa del Congreso. Vamos a trabajar en vivo, les decía, está Cristian Balbo al frente de este punto de cobertura y está hablando Lucía Corpacci, que es senadora nacional del Frente de Todos. Porque no se puede seguir actuando de esta manera. Bueno, senadora, estuvieron 4 horas hablando de la situación de Cristina Fernández de Kirchner, del fiscal, de un fiscal. ¿No se parece que un partido nacional y popular como el de ustedes está lejos de los problemas de hoy,
de la gente. Inclusive montaron la semana pasada un consejo de todo el PJ para defenderla a ella. Nunca lo hicieron con ningún otro tema de Estado. ¿No están lejos de los temas de la gente? No, mire, lo primero que me parece que es importante aclarar es que en realidad el PJ defiende a su líder y a su conductora y eso es correcto y así debe ser. Lo segundo que usted me dice, la agenda de la gente nos preocupa a todos. En realidad, cuando usted dice solamente ustedes estuvieron 4 horas hablando de Cristina, no estuvimos solamente nosotros hablando 4 horas. La oposición estuvo hablando la misma cantidad de tiempo que estuvimos hablando nosotros. El tema es quién trae el tema, porque volvemos a lo mismo. ¿Quién trae la centralidad de Cristina en esto? Nosotros no traemos la centralidad de Cristina. Senadora, lo que planteó el senador... En los medios, cuando muestran la casa de Cristina, la gente que está rodeando la casa de Cristina, que es totalmente distinto. Ahora, senadora, lo que planteó, por ejemplo, el senador Lustó es que lo que hubo estos días fue una especie de cortina de humo para no abordar temas delicados como, por ejemplo, la situación económica. No, mire, la situación económica la conocemos todos, la padecemos todos, somos plenamente conscientes de la dificultad que tiene el país y lo hemos dicho todos. Sí, ahora, vuelvo a repetir, no nos hagan a nosotros responsables de la centralidad de Cristina. Cristina tiene una centralidad en la política que se la pone la misma oposición, no se la ponemos nosotros. Pero fue Cristina ahora la que trajo el tema de la autonomía de la ciudad. ¿Es un tema importante en este momento traerlo? Pero a ver, Cristina puede decir... tiene entidad política suficiente para decir su pensamiento. O ahora no puede expresar lo que piensa. Ahora, no es que Cristina solamente piensa en eso y piensa en todos los otros problemas de la gente. Siempre los ha expresado y siempre los ha defendido. ¿Hay acuerdo para los temas que van a abordar hoy en la sesión, por ejemplo, promoción industrial en el sector automotriz y también en biotecnología, porque ya tiene media sanción en diputados, para abordar justamente la orden del día y que son los proyectos de ley que están debatiendo en estos momentos? Sí, yo creo que están acordados, se han debatido en comisión y creo que hay consenso para tratarlos y aprobarlos. Gracias, senadora. Gracias. El testimonio de la... Bueno, y ahí estaba entonces la Corpacci, senadora que Lucía se Corpacci observó hablando de esto, ¿no? ¿Quién fue primero? ¿Quién empezó a poner en el centro de la discusión a Cristina? No he sido yo, Sí, han sido ellos. La me verdad, llama la atención. con todo respeto, y te digo hasta con afecto, porque es la gente que votó, la mayoría, los de un lado y los del otro, componen la absoluta mayoría del país. Me parece que estamos, en serio, en una conversación que no tiene salida. Irrisorio. Sí, justo estaba Cristian Cristian, Balbo. mirá. Cris, ahí te estamos escuchando. Te vemos y te escuchamos. Sí, Eddie. No, mira, siguen llegando senadores. Ahora viene el turno de Mariano Recalde. Les cuento que la sesión comenzó mientras se acerca Recalde a las 14:28, Sí. con la vicepresidenta presente en el recinto. Estuvo por 6 minutos para después retirarse y dejarle el lugar de la presidencia a Claudia Abdala hasta estos momentos. Una sesión que presumimos va a durar hasta las 10 de la noche. Lo escuchamos a Recalde. Dale. A ver qué este suma balance Recalde. de este ida y vuelta con la oposición en torno a la situación de Cristina Kirchner. Bueno, es una discusión que está planteada y que está bueno que se dé en el Congreso y de cara a la sociedad. Nosotros vinimos con mucha firmeza a plantear nuestra preocupación por la alteración de un montón de leyes del Estado democrático, de las instituciones, del avasallamiento de competencias que son de orden federal por parte del jefe de gobierno de la ciudad, que se inmiscuyó en un tema de neto contenido federal como es la seguridad de la vicepresidenta. De hecho, un juez le ha dicho que tiene que dejar a la Policía Federal a cargo de la custodia y lamentablemente cuando se trata de un fallo que no le gusta, esa diatriba de que hay que respetar y acatar lo que diga la justicia no se cumple. Recalde, le escuchábamos durante las cuestiones de privilegio que usted calificó a la policía de la ciudad como policía política, inclusive dijo que habría que investigar el tema de los 2 volquetes con 7 toneladas de escombros que aparecieron en las cercanías de la casa de la vicepresidenta. Sí, sin ninguna duda estamos convencidos que es una policía política, con una conducción politizada, dirigida hacia la persecución de los que piensan distinto. Es más, es la fuerza de choque del macrismo para perseguir a los que piensan distinto, para reprimir la protesta de los peronistas y para proteger, porque también es esa doble vara. Cuando protestan los antiperonistas, se los protege y se los habilita. A la casa de Cristina fueron a insultar, a agraviar, a amenazar infinidad de veces. Jamás mandaron a la policía a poner orden en esa esquina. Cuando van los peronistas a expresar amor, cariño y contrarrestar eso, ahí aparece este mega operativo
con centenas de efectivos policiales, carros de asalto, frente a una manifestación pacífica, estaban sentados en la calle. Aparecen volquetes, vos lo decías, aparecen volquetes que misteriosamente están ahí llenos de piedras y no hay ninguna explicación coherente o razonable de por qué estaban ahí. Por suerte, la responsabilidad, la mesura y también la acción de cuidar que nadie agarre esas piedras, porque a veces hay infiltrados. Muy fuerte lo que no decía recién Mariano Recalde sobre la policía. La policía de la Ciudad de Buenos Aires es una policía política armada para perseguir a los que piensan distinto. A ver, estas no son cosas que se deberían poder decir y dejarlas ahí nomás. Si esto fuera cierto, debería merecer una investigación fuerte, y estamos en un conflicto que ya es institucional, no solo porque se está discutiendo en el Senado de la Nación, sino por el voltaje de las cosas que se están planteando. Absolutamente, Eddie. Y recalco que para el Frente de Todos es inadmisible que dentro del despliegue policial que se dio el fin de semana hayan aparecido algunos efectivos de la metropolitana filmando, grabando, capturando imágenes de aquellos que estaban manifestándose. Pero también destacar que en este espacio de Para que Sepas escuchamos todas las voces y estuvo Cristian Ritondo, que en primera persona respondió: estos operativos siempre llevan cámaras para guardar incluso una custodia, un control de los propios manejos de la policía, por si alguno también se va de mambo. Todo es de un lado y del otro del mostrador como se lo ve, porque, qué sé yo, Mauricio Macri fue acusado de espiar. Desde la CIDE, desde la AFI, a los familiares de Lara San Juan, y la justicia no falló en que no había habido espionaje, sino que había habido un espionaje preventivo, de protección. Esas cosas están, me parece, prohibidas por la Constitución Nacional. Y estas imágenes de gente filmando a manifestantes, y también te rememoran épocas complicadas. Pero bueno, también estar diciendo que estamos a una bala, estamos esperando que caiga el primer peronista, estamos al borde. O sea, estamos jugando con un tono casi de guerra civil. Se está levantando la apuesta una vez más. Empezamos el programa y se escucha la palabra odio. Estamos hablando de la expectativa de que caiga una bala. Es complicado el nivel discursivo. Ahora, el Frente de Todos se agrupa porque siente que tiene que hacer un contraataque, que fue atacado, que están atacando a la vicepresidenta. Y sobre ese análisis es lo que se está dando en este día a día. Ayer nos preguntábamos, ¿la gente podrá convalidar en el año que viene algún político que esté por fuera de los dos partidos políticos que hoy son los partidos más populares, Frente de Todos, Juntos por el Cambio? Mira, justo vino Fernando Nejamki, que es director de Opina Argentina, es consultor de opinión pública y analista político. Gracias, Fernando, por estar. No, Facundo, pequeña corrección. Sí, lo más lindo de todo es que es Facundo. Facundo. Bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Ahí hacía una pregunta Marce sobre Ayer el tema. no debatíamos este tema. A ver, hay una demanda de la ciudadanía, hay un enojo con la política, hay un deseo de que las cosas cambien y se transformen. No es agradable para los ciudadanos cuando ven atravesada su vida por problemáticas muy profundas. En general uno viene a los estudios de televisión a contradecir un poco a los periodistas. Cuando yo escuchaba la editorial de ustedes del inicio, la verdad que casi que uno lo podría firmar y subrayarlo, ¿no? Uno se supone que viene a aclarar, a contradecir, a jugar, pero la verdad que uno nunca vio tan desenganchada a la política, a la dirigencia política, a las discusiones y los temas que están tratando en relación a las problemáticas que nos plantean a nosotros, los consultores de opinión pública, las encuestas. A ver, inflación, el problema de los colectivos, bueno, los aumentos de precios, la inseguridad. Ahora, Facundo, yo me agarro de estos eslabones. Esto es lo que cuando vos salís y haces tus mediciones de opinión pública, la gente te reviste como mayores preocupaciones. Así es. También es cierto que cuando construyen campañas, aquellos que se dedican a establecer los argumentos de una campaña electoral para los políticos, tienen en cuenta esos fundamentos y tratan de establecer una suerte de argumento que vaya respondiendo cada una de estas aristas. Eso es cierto. ¿Tenés fe que tal vez cuando arranque la campaña se empiecen a ocupar de propuestas sobre este tipo? No, eso es cierto, eso va a pasar. También es cierto que la oferta electoral muchas veces, la mayoría de las veces, termina ordenando la demanda, es decir, la oferta existente. Vos vas a la góndola del supermercado y elegís dentro de lo que hay, ¿no? Por más que te gustase que hubiera otros productos, Exacto. productos más baratos, productos mejores, de mejor calidad, vos terminás consumiendo lo que hay en la góndola del supermercado. Ahora, también es cierto que estamos viviendo una época que por características propias de lo que está pasando en la Argentina, pero también de lo que pasa en la región,
están sucediendo cosas que son diferentes. Te diría, en términos internos, diferente que es una crisis económica como nunca vivimos desde la crisis del 2001-2002, en términos de los niveles de inflación, las problemáticas económicas que hay, bueno, que derivó en que un político, digamos, que era uno de los líderes del espacio Frente a Todos, termina al frente del Ministerio de Economía, es decir, está expresando eso, que ahí se está tratando de resolver una problemática que es mucho más profunda que la problemática tradicional y normal que puede tener cualquier país con su economía. Dos, yo te diría, es la primera vez desde que el peronismo llegó al poder, prácticamente, que el peronismo ve con muchísimas posibilidades no renovar un mandato presidencial, no porque hay un golpe militar o porque hay alguna acción destituyente, sino porque la performance del gobierno hace que la sociedad no lo quiera o no lo desea acompañar. Perdió las elecciones de medio término por muchos puntos. ¿Te puedo sumar un 3? Sí, por supuesto. Que sea el peronismo el que haga un ajuste exitoso en medio de una situación económica tan complicada. O sea, la dirigencia política, yo diría en su conjunto, apostando a eso, porque no estamos viendo a la oposición cuestionar el rumbo económico, ni la gestión Massa. Estamos como que Massa hoy es el gestor económico casi de todos. La oposición no va a cuestionar eso porque aparte está de acuerdo. No podría, porque además está de acuerdo con eso. Entonces, viene pregonando eso desde hace tiempo. Entonces, que el peronismo haya decidido de alguna manera ordenar y hacerse cargo de la resolución de ese problema, la oposición no lo va a cuestionar. Ahora, también es cierto que la sociedad está agotada de varios años largos de crisis económica, varios años de inflación, de inestabilidad en el dólar, de no crecimiento. Agotada? ¿Qué significa que la población está agotada? Agotada, a ver, ¿qué vemos nosotros? Que la sociedad está cansada de las fuerzas políticas que han gobernado la Argentina en los últimos años. ¿Cansada pero no está movilizada. A eso voy. ¿Se no está acostumbró? movilizada. Por ejemplo, esta polarización que nosotros estamos viendo y que todos los medios de comunicación le prestan atención, que las redes sociales donde se debate la política, por ejemplo, Twitter, están todo el día debatiendo alrededor de esta cuestión, no reflejan una movilización social acorde a la centralidad que nosotros le estamos dando a nuestra discusión. Recordemos 2008-2009. Sí. Había 500.000 de personas en la calle de un lado y del otro defendiendo a favor de las retenciones, en contra de las retenciones. ¿Quién se está movilizando alrededor de esta cuestión? A ver, es cierto, hubo gente alrededor de Juncal y Uruguay, pero no había 200.000 personas. No, pero aparte declarados militantes, no es que se esconde. Por eso, digamos, es como la guardia pretoriana, que está bien que se movilice, entonces, no lo cuestione y puede tener sus razones. ¿Está anestesiada la población cuando se da cuenta que la inflación avanza, que el bolsillo no alcanza con los que tienen la suerte de una paritaria poder soportar el peso de la remarcación constante de precios? ¿Está anestesiada cuando no sale, no se queja? No, no está anestesiada. Está cansada, la gente tiene que trabajar, está preocupada, sus preocupaciones pasan por ahí. Vos te movilizás por cuestiones que afecten tus intereses. ¿Por qué se movilizaba el sector del campo en el 2009? Bueno, porque le querían cobrar más retenciones. ¿Por qué los otros se movilizaban? Bueno, porque querían cobrar retenciones para poder seguir haciendo desde el Estado políticas públicas con ese dinero. ¿Qué es lo que está en juego acá? Es demasiado abstracto y demasiado poco conectado con lo que le pasa a lo que se denomina lo que nosotros llamamos el ciudadano de a pie. Ahora, a ver, el efecto político concreto, más allá de lo económico, el efecto político concreto de 2008 y las movilizaciones del campo fue la consolidación de un frente opositor. O sea, se armó de ahí, de aquellas movilizaciones, se encontró una referencia política en un sector opositor al peronismo. Pero yo digo, vos estás diciendo una sociedad en general, ya cansada de unos y de otros, porque en aquel momento vos tenías de un lado la calle con el campo, las rutas con el campo contra el gobierno. Hoy decís la sociedad cansada de los dos. ¿Es posible que hayamos hecho un aprendizaje de que el que se vayan todos terminó no sirviéndonos para nada más que para complicar nuestra propia situación, por lo menos en lo inmediato? Bueno, a ver, el que se vayan todos terminó agotando un ciclo político en la Argentina que fue el ciclo de los 90, ¿no? Un ciclo que tenía determinadas características y abrió a la sociedad argentina hacia un nuevo pacto de convivencia que fue la salida de la convertibilidad, ¿no? Dólar alto, alto gasto público para mantener la paz social, estatización, un rol del Estado mucho más preponderante que el que había tenido en la década de los 90. Lo que pasa es que mantener eso ha salido muy caro. Y la sociedad argentina o el Estado argentino no tiene recursos para mantener eso hoy. Entonces hay una pelea y una discusión alrededor de eso. Entonces
nadie se quiere hacer cargo de la responsabilidad de constituir un nuevo pacto de salida de este estado de situación. Entonces se van pasando a la situación política, económica y social como si fuese un bebé con los pañales al que hay que cambiar y nadie quiere cambiar. Eso pasó del 2015, después pasó del 2019 y ahora también estamos en una situación similar donde nadie se termina siendo responsable de las cosas que hay que hacer. Que puede ser o no un ajuste. Yo no estoy diciendo que la sociedad argentina necesariamente quiere volver a los 90, porque es bastante ambigua la sociedad en esos deseos. Vamos a hablar de eso porque en efecto ya estamos en un ajuste del gasto. Así que vamos a ver si la gente lo empieza a percibir. Tenemos información, estamos trabajando en vivo. Hay un nuevo acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre cómo van a ser las marchas en el domicilio de Cristina Kirchner. Hace un rato terminó una reunión en la justicia en la que estuvieron presentes el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro, y el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, que acordaron lo siguiente, y lo leo textual. Las manifestaciones frente a la casa de Cristina Kirchner serán llevadas adelante procurando ocasionar la menor afectación posible a los vecinos de la zona. Con ese objetivo no se van a realizar acampes, ni ferias, ni se emplearán fuegos artificiales, ni se permitirá la instalación de parrillas. Se impedirá la realización de batucadas y corte de calles. Ahí está resaltado. Esto es lo que acaban de acordar el gobierno de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en alguna medida es en los mismos términos que lo habían hecho el sábado a la noche. Claro. Pero no lo habían dejado por escrito. Pero no lo habían dejado por escrito y que se cumplió. El gobierno nacional, el gobierno de la ciudad dijo que en los sucesivos días de manera parcial y ahora ya hay un acta firmada. Frente a la justicia, esto se hizo en la fiscalía que tiene a cargo la causa que venimos contando esta semana y que seguramente con esto se dará por cerrada la causa judicial. El tema es la autoridad de aplicación de este acuerdo, ¿no? Porque debería ser, según lo establecido, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según el fallo vigente, la Policía Federal o las Fuerzas de Seguridad Federal. Porque el juez Roberto Gallardo dijo que... Este manual de Uruguay y Juncal, que se acaba de publicar, ¿es apoyando la decisión de Gallardo? Esta acta acuerdo que acaban de suscribir es, para decirlo de alguna manera, por la convivencia en la zona. La aplicación o el cuidado de la convivencia en la zona, según el juez Gallardo, es de las fuerzas federales sobre el domicilio de Cristina Kirchner. Ahora, la reta dijo, yo el fallo no lo voy a cumplir y voy a seguir teniendo a la policía de la ciudad en la zona. ¿Y eso cómo sigue? Y eso sigue en esa pelea. Hubo una apelación. ¿Eso cuánto tiempo puede llevar, la apelación de la reta? Mucho tiempo porque el juez Gallardo está recusado. Entonces lo primero que hay que resolver es si el juez Gallardo sigue o no en la causa. Una cosa es que siga el juez Gallardo y otra cosa es que venga otro juez que puede tener otro criterio. Bien, ahora voy a lo finito de la práctica. Supongamos que algún militante quiera hacer una batucada, en el fervor incluso va a haber un acto el sábado, cuando acompañe a Cristina en su salida, quiera, no sé, digo, bombo, platillo, música, o alguno se quiera quedar a dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer con esas personas que en este fallo quedan afuera? Pasó ayer. Claro, pero ahora ya está esto. No, pero por ejemplo ayer un delivery pasó, por lo que se conoce, insultó a la gente y fue detenido. Fue detenido por Policía Federal, por la custodia que estaba en la casa. Si esto se llega a incumplir, bueno, alguna de las partes irá a la justicia y dirá, miren, el acta de acuerdo al que llegamos se está incumpliendo, hagamos algo. Yo entiendo que si presente el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, debe tener algún aval político para poder llegar a esto. De hecho, estos son los ejes centrales, esto de las batucadas, los fuegos artificiales, que no haya campo, la instalación lo que no se puede hacer para ser más ciudad. Respirable para la gente. Ahora, Facundo, ¿cómo interpretás esto a lo que se acaba de llegar? O sea, tener que poner en un escrito casi judicial el acuerdo de cómo se moviliza en defensa de la vicepresidenta, a la cual un fiscal le pidió 12 años de prisión. ¿Qué es esto en términos políticos? No, me parece que están tratando de descomprimir una situación. Evidentemente hay voluntad de las partes de tratar de salir en una encerrona que no le conviene a nadie, ¿no? Me parece, no le conviene
al gobierno de la ciudad porque, digamos, tiene un conflicto ahí que es real, ¿no? Entre los vecinos que le deben demandar. A partir de ahora tienen más para perder que para ganar con la continuidad de esto. Son vecinos que son sus votantes, ¿no? Seguramente en la zona debe ser, digamos, una zona donde mejor le debe ir a Juntos por el Cambio. Debe haber una demanda fuerte sobre el gobierno de que termine con esta situación. No, también había un reclamo concreto de los comerciantes, ¿no? De la zona, que dicen. De la zona. Incluso hay una inmobiliaria que decía, yo no puedo hacer entrar o salir clientes si no se puede transitar la vereda de la cantidad de manifestantes y el movimiento que de los hay. vecinos que tienen que salir de sus casas. Evidentemente, esto genera una conflictividad. No sé si está fue necesario haber llegado al pico del conflicto, ¿no? Ese es el punto. O sea, mirá en qué momento estamos y la instancia en la que se tuvo que llegar para este escrito. Yo quiero volver, si es posible, Agus, a justo estábamos llegando a esa puntita de tu encuesta, de la última, entiendo, tu último estudio. Encuesta, semana pasada. Que tiene que ver con la discusión que veníamos tratando de entender con Eddie, qué se puede llegar a volar en materia de opinión pública. Todavía falta mucho para una elección. Si puede o no un candidato jugar por fuera de los dos partidos dominantes. Si vos hiciste esta encuesta, me doy vuelta para dejarlo en pantalla y que se vea y lo expliques. Sí, mira, a ver, nosotros con esta encuesta lo que tratamos de medir es qué voluntad de cambio hay en la sociedad, ¿no? Hasta dónde la sociedad está dispuesta a mantener el estado actual de cosas y hasta dónde hay una voluntad mayoritaria de que las cosas cambien, es decir, que la sociedad no está conforme en el lugar en que se encuentra. Entonces preguntamos, ¿qué prefieren? Si continuidad, si cambio y qué tipo de cambio prefiere. Si es que siga gobernando el peronismo, que vuelva a gobernar Juntos por el Cambio o que gobierne un partido político nuevo. Por primera vez, porque esto lo venimos midiendo hace tiempo, lo que domina es la idea de que gobierne un partido político nuevo. Acá hay dos características de esta pregunta que para nosotros fueron sobresalientes, que nos disparan un montón de reflexiones. La primera es que el peronismo se encuentra en su piso, ¿no? Un 22% del peronismo a nivel nacional. Esto no quiere decir que finalmente terminen votando al peronismo 22%, porque eso después depende de cómo sea la oferta electoral, quiénes son los candidatos. Esto es nacional, ¿no? La medición tuya es nacional. Es a nivel nacional. No, y que se termine interpretando como alguien distinto. Como alguien distinto. ¿No? Por ahí... ¿Qué pase con la situación económica? Porque por ahí la situación económica empieza a mejorar y entonces las posibilidades del oficialismo también cambian. Pero bueno, en principio hoy el piso del peronismo está ubicado en un 22%, que es muy bajo. Yo lo que veo es, nosotros estábamos acostumbrados a ver en esta torta la teoría de los 3 tercios, ¿no? O sea que tenías un empate en 2 tercios y un tercer tercio que quedaba ahí equidistante de los dos. Acá, si vos sumás los que no tienen opinión formada, ese equilibrio de 3 se rompió. Está roto. Hay un 38% de la sociedad que plantea la idea de que gobierna un partido político nuevo. Que no tiene claro qué es ese partido político nuevo. Porque algunos pueden ser cercanos a Javier Milei, que es la opción más novedosa hoy, pero otros tienen imagen muy negativa sobre Javier Milei. O sea que no necesariamente todos se canalizan en esa fuerza política. Ahora, Marcela, déjame que te diga este dato porque para mí es el más llamativo de todos. Cuando nosotros hacemos el corte por franjas etarias. Creo que tenemos ese desagregado. Lo tenemos desagregado. Dale, Ustedes van a ver. En los jóvenes, este es el dato más preocupante, ¿no? Sí, no sé si se llega a ver, pero está acá. Menores de 29 años, y eso que no estamos tomando a los de entre 16 y 18, porque no los incluimos en la encuesta. Claro, no tomaste el primer votante. No tomo el primer votante, porque aparte como es optativo, no lo incluimos en la encuesta. Para los que no llegan a ver o no tienen lejos los anteojos, el 53% de los de 18 a 29 años están por una tercera, opción, ¿no? Una opción distinta a lo que hay. Ese 38 crece a 53. Crece a 53. Sí, es decir, ¿viste cuando vemos a los chicos que vos lo ves en TikTok y no le dan bola a la política o dicen que se quieren ir a vivir afuera? Pero no es apolítica, es que quieren alguien diferente a lo que ya conocen en términos de partido. No son menos compromisos. Hoy, ¿qué pasa? Los jóvenes... Eso es importante que estés marcando. No, los jóvenes no son apolíticos. Los jóvenes son tan políticos como los de cualquier generación. Se comprometen quizás con causas más transversales. Un tema que siempre en las encuestas le da mucha importancia a esa franja etaria es a los temas medioambientales. Les interesan mucho los temas tecnológicos. Me meto acá y te pregunto. Y entonces, con esta mirada, ¿qué le tendrías que si tuvieses que poder darle un consejo en recomendaciones a un Facundo Manes, a una Carolina Lozada? Si les hablas, le decís, ¿jueguen dentro de Juntos por el Cambio
o muévanse al costado radical y vayan por fuera? No, a ver, mis amigos politólogos, ¿sabes? Cada vez que yo salgo a decir estas cosas, después tengo un debate con mis amigos politólogos porque es verdad, ellos tienen razón lo que dicen. Ellos dicen, después, cuando llega el momento de la verdad y cuando llegan las elecciones, el peso de las estructuras y de los partidos políticos es muy importante. Mira, vos tenés que juntar mucha plata para hacer una campaña presidencial. Muchísima. Después tenés que tener una estructura que controle la votación a lo largo y a lo ancho de todo el país, que te haga actos, que te dé representación. Entonces la pregunta es a Facundo Manes, a los Facundo Manes, a las Carolina Lozada de la vida y a tantos otros que sienten un compromiso con la política. ¿Van a poder en un plazo tan corto de tiempo desarrollar una estructura político-partidaria lo suficientemente sólida y robusta como para desarrollar una campaña presidencial? Por ejemplo, lo vimos ahora, con esto te termino la idea, las dificultades que ha tenido y el costo que ha pagado en el desarrollo de su armado político, una fuerza política que la verdad que ha generado mucha expectativa en términos electorales, como la de los libertarios, que está ubicada alrededor de entre 15 y 20 puntos, de acuerdo a la encuesta que veamos, que es mucho, es muchísimo, y sin embargo vemos la dificultad que tiene en su armado político, las discusiones que hay, los debates, y cómo eso le ha costado en términos de imagen a ese espacio político, porque es muy difícil esa tarea. Los libertarios, y aquí hay alguien que representa en su corazón ese sector. Los conozco muy bien. Dos cosas. Primero, el sistema argentino está hecho para que no pase lo que vos decís que puede pasar. Está todo armado, desde el financiamiento, las afiliaciones, los fiscales. Si fuera Brasil, es más fácil. El sistema de voto electrónico es mucho más fácil, porque un independiente puede. En otros países se permiten candidaturas independientes sin necesidad de partido político detrás. Acá es dificilísimo. Dificilísimo que algo nuevo entre con todos los papeles y lo que hace falta. Pero mi pregunta iba a otro lado. En el contexto, por lo menos regional, pero también podría decirse a nivel mundial, hay enojo. Enojo. Ahora vamos a ser testigos probablemente de una situación inédita en Chile. La Constitución que surge para apaciguar los ánimos de los enojados de hace 3 años es altamente probable que sea rechazada por la misma población que pidió cambio de Constitución. Se enojaron con lo que le ofrecieron con su propio enojo para resolver su enojo. Es muy compleja la situación. No hay nada que satisfaga a los electorados, parecería. Duran las lunas de miel muy poquito tiempo. Las lunas de miel duran cada vez menos. Yo creo que el próximo que venga, vos preguntabas qué consejo le daría. Lo primero que el consejo le daría que tiene que llegar con un plan, con un proyecto. Tiene que saber qué quiere hacer. Y casi de shock. Pero digamos, antes, yo me acuerdo, cuando yo era chico, los partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, tenían equipos técnicos, se preparaban muchísimo tiempo antes, al momento de llegar al gobierno. Ahora pareciera ser que lo más importante está puesto en el marketing político, la estrategia de comunicación. Y digo transversalmente, no estoy diciendo una fuerza política. Y una vez que llegan, ahí dicen, bueno, el problema es la herencia recibida. La herencia recibida cada vez dura menos. Mira, a Cristina Kirchner, su primer mandato tuvo mucho, trastabilló mucho, aguantó 4 años, logró reelegir. Su segundo mandato fue todo negativo en términos de imagen y en términos de cómo le fue electoralmente. A Mauricio Macri le aguantó 2 años. La gente le dejó ganar la elección de medio término y después de eso le dijo basta. Se cayó a pique. Alberto Fernández le duró 1 año. En diciembre del 2020 le había caído la imagen de 80 puntos porcentuales a 40 puntos porcentuales. Y después terminó perdiendo la elección de medio término. Por eso el próximo que venga va a tener 0. Por eso tal vez va a tener 0. El centro de la discusión política no pase por lo viejo y lo nuevo, sino por lo efectivo y lo no efectivo, porque el caso de Bolsonaro no es que vino a resolver los grandes problemas, tiene un nivel de imagen que está bastante mal. Malena. ¿Qué tan relevante es ese rango etario que estamos viendo? Porque viste que Milei apunta mucho a lo que son los jóvenes y Juntos por el Cambio también tiene como una estrategia a través de las redes sociales. ¿Es relevante el rango etario de 18 a 29 de los jóvenes? Bueno, a ver, históricamente esta franja etaria, históricamente no. Desde que empezó el siglo y desde el nacimiento del kirchnerismo, y yo te diría desde que el kirchnerismo entró en su etapa de polarización y de mayor radicalización, esta franja etaria era predominantemente kirchnerista. Acompañaba al peronismo al frente de lo que sería en ese momento el Frente para la Victoria. Hoy ha habido un traslado. Esta franja etaria acompaña mayoritariamente a Javier Milei.
Ahora, o es donde en esa franja es la fuerza política que mayor predicamento tiene. Ahora, por supuesto, no se gana una elección con esa franja etaria, pero bueno, es una franja etaria que hace ruido, que es la franja etaria que todas las marcas intentan seducir, por lo tanto los partidos políticos también, y también te están adelantando un poco el futuro, ¿no? Lo que puede venir, lo que si no viene ahora, puede venir más adelante. Desde ese punto de vista Facundo, es importante. Vamos a seguir trabajando en vivo porque estamos en este despliegue de A24. En este momento en el Congreso nos está escuchando Luis Juez. Así es, le estamos ¿No, Cris? colocando el retorno en estos Dale. momentos al senador Luis Juez, que tiene que ingresar al recinto de un momento a otro, pero ya lo está escuchando en estos momentos. Hola, Luis. ¿Cómo andamos? Hola, ¿nos escuchás, Luis? Hola. Acá Marcela Pagano y Edi Zunino. El Edi. Hola, Edi. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andamos? Está Marcela también, ¿eh? ¿Me contás qué es lo que estás viendo Marce, ahí? ¿cómo Que le se va? están... Bien. Vi en las repercusiones que se están echando las culpas de un lado y del otro. ¿Quién puso en el centro de la escena a Cristina Fernández de Kirchner? Oh, un espanto. La verdad, Edi, no te voy a mentir, un espanto. Discusiones estúpidas, ¿viste? Que vos, que sí, que la valla, que esto, que la policía de Larreta, que la ciudad de Buenos Aires, que la autonomía, que Cristina, que tenemos derecho a defenderla porque la... No, maestro, no, una pérdida de tiempo. Si Cristina fuera inteligente se defendería en el expediente, con la prueba. Ustedes están acusando y estigmatizando a todo el peronismo. No, maestro, hay una causa judicial, resolve los problemas en la causa y en el expediente. 5 horas y media discutiendo. Que seguramente la próxima sesión va a ser de vuelta lo mismo, porque van a plantear una cuestión de privilegio a algún senador y de vuelta a discutir y a perder tiempo como si estuviéramos sesionando toda la semana. Hace mucho tiempo que no estábamos sesionando. Yo te iba a preguntar justamente por eso, esta pérdida de tiempo. ¿La oposición se enganchó en esta discusión que vos marcás es una pérdida de tiempo frente a lo que hay que discutir? Te voy a hacer... Te cuento que si nosotros no hubiésemos dado quórum, ustedes dirían, mira vos, la oposición no dio quórum porque ellos no tenían quórum y hace 30 días, porque la semana pasada ni siquiera tuvimos reuniones de comisión porque el vicepresidente eligió el Senado de la Nación para hacer su defensa judicial desde el balcón del Senado. Entonces dijimos, bueno, vamos, entremos, veamos cómo manejamos esta cuestión. Pero la verdad que, viste, una vez que arranca el debate, cada senador tiene derecho a pedir la palabra, pedir una cuestión de privilegio. Sí, después las cosas... 5 horas y media, creo que hemos estado discutiendo estupideces, ¿no? Después las cosas adquieren su propia dinámica, pero antes de esta sesión, que está muy bien dar quórum, el tema después si los resultados tienen que ver con la realidad de todo el mundo o solamente con la discusión de la dirigencia política, pero antes de esto había un internón que se tuvo que hacer un almuerzo especial para limarlo dentro del PRO, en Juntos por el Cambio, porque a raíz de todos estos episodios salió Patricia Bullrich a pelearse con Rodríguez Larreta y Rodríguez Larreta se calentó con Patricia Bullrich. O sea, todo esto está generando resquebrajaduras, grietas en todas partes. En la oposición también. Y es lo que, Eddie, es lo que provoca Cristina con su hoja de ruta. Ella sabe a dónde va. Ella, mientras discute su cuestión judicial en la calle, con un argumento inteligente para una persona, a ver si vos me preguntás a mí, 34 años abogado penalista, tener un cliente que el fiscal le acaba de pedir 12 años de prisión e inhabilitación perpetua. Yo le diría, mira, concentrémonos en el expediente, creo que alguna prueba podemos dar vuelta, creo que alguna calificación legal la podemos discutir. Cristina dijo, no, yo en el expediente no discuto nada, no me dejaron opinar, hay términos para opinar en el expediente, bueno, el imputado no opina cuando se le ocurre, sino cuando el código de procedimiento, no hay dos códigos de procedimiento, uno para Cristina y otro para vos, Eddie. El mismo código de procedimiento, pero para. Entonces, esta mujer sabe a dónde va. Y el problema es que nos lleva todo a donde ella va y terminamos todo discutiendo lo que ella quiere, de la manera que quiere con la hoja de ruta de ella. Y vos lo planteaste, oficialistas y opositores, también hay que hacerse cargo de esto. Eso te iba a decir, cuando se reunieron el otro día hubo un almuerzo en Happening, estaban reunidos todos los referentes Juntos por el Cambio. El PRO, ¿no? Y del PRO, claro. ¿Vos planteás tu enojo cuando te reunís con tus pares del espacio? Marce, yo creo que no hay que ser funcional a lo que no te interesa, a lo que no te conviene, a lo que a la gente no le importa. La gente no está preocupada por esa agenda. La gente tiene, y usted lo sabe, lo sigo, los veo cada vez que puedo, lo veo Lady, está preocupado por otros temas. La inflación le está destrozando el bolsillo a la gente no llega a fin de mes. El que tiene salario, olvídate, una Argentina con la mitad de pobre como tenemos nosotros, que te voy a hablar a vos de números de la economía si sos una experta. Bueno, esos son los problemas de la gente. La gente tiene otros problemas. Estas discusiones son discusiones
no sé, que de una minoría política que termina captando el monopolio de la agenda y terminamos siendo funcional a discusiones que creo que no le resuelven el problema a nadie. ¿Cómo repercute esto, por un lado, en la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba y dentro de ese foco puesto en Córdoba? ¿Cómo se vive esto en la sociedad cordobesa, con las noticias, con la discusión pública? Y la gente tiene otros problemas en Córdoba. A ver, se nos murieron un montón de criaturas en el hospital neonatal porque el gobierno prefirió esconder la basura bajo la alfombra. Se enteraron en marzo de que había 3 muertes dudosas. Se enteró el fiscal general, ordenó una investigación. Esa investigación no llegó a término porque querían esconder. Y después cuando la gente... podríamos haber evitado un montón de muertes. La gente... Ayer hubo un paro docente porque el gremio está más preocupado en acompañar a los Schiaretti que discutir. Tenemos el salario docente más bajo de la Argentina, la jubilación docente más baja de la Argentina. La inseguridad es un tema... La semana que viene arranca la causa de Blas Correa, un pibe que la policía fusiló en el medio de la pandemia y le plantaron un arma. Hoy nos enteramos, ayer nos enteramos que con el tema del neonatal, el fiscal general, cumpliendo órdenes, el fiscal general se involucraba en la causa para ver y llevaba el médico forense más importante que tiene Córdoba a mirar el expediente para ver cómo podían hacer para esconder esa cuestión. Si se hubiese comunicado en ese momento y se hubiese hecho la autopsia en ese momento, yo no quiero hablar de un tema que genera mucho dolor, podríamos haber evitado la muerte de varias criaturas más. Esos son los problemas de los cordobeses. No si Cristina, si la tocan a Cristina va a haber quilombo. A mí nadie me mandó acá para discutir esos temas. Pero Luis, bueno. Rodrigo de Loredo estuvo ayer en nuestro programa y yo te quería preguntar justamente por eso, en una interna o en la construcción de un espacio en donde se quiere captar un votante, en tu caso, ¿cómo disputás con él o contrastás ideas? Si pareciera ser, escuchándolo, tienen una misma mirada sobre lo que no va. Marce, el año que viene nosotros llevamos 24 años y medio de un gobierno donde en los últimos 24 años, entre De la Sota y Schiaretti, han gobernado la provincia de Córdoba. El año que viene vamos a tener la oportunidad de gobernar la provincia. Y en eso tenemos que concentrarnos. Tenemos que concentrarnos en cómo hacer para cambiar un cuarto de siglo con una sola mirada. Cómo hacemos para que los cordobeses tengan justicia independiente, salud de calidad, educación de nivel. Hace 17 años que no se discute contenido pedagógico en mi provincia. ¿Cómo hacemos para que la obra pública no sea con sobreprecio? ¿O ustedes creen que el único problema es en Santa Cruz? Yo estoy concentrado en esos temas, te lo digo con toda sinceridad. A mí la gente, sobre esto? cuando me para en Córdoba me pregunta esas cuestiones. Sobre obra pública. Que no tengo más entradas ahora, a tribunales, tengo más entradas a tribunales que los magistrados. En el corto plazo hay algo diferente que hayas presentado. Marcelita, el tema de la obra pública es un problema que tiene la Argentina. El día que los dirigentes políticos nos dejemos de joder en serio y nos animemos dejemos de mirarnos el pupo y digamos, che, tenemos un problema. No te puede enriquecer en la función pública. Esto es así. Después elegí la provincia que quiera. Yo te hablo de la mía. Luis, acá estamos con Facundo Necampi. Me tengo que ir a votar, ¿me van a dejar? Sí. Sí. Es que nos gusta tenerte, Luis. Si no vas a decir, estuvo 5 horas y media discutiendo al pedo y ahora que tiene que votar está hablando con Marcela. Pero digo, eso los cordobeses también me lo van a pasar la factura. Venís tan poco que no queremos que nos dejes, Luis. Exacto. Y gracias por atendernos siempre, de verdad. Te tiro la última. Ahora que me fuera, sí. Acá estábamos justo viendo una encuesta de Opina Argentina que dice, es una encuesta de nivel nacional, que dice que la gente está más volcada por primera vez a buscar terceras opciones en la elección del año que viene. O sea, salirse de la lógica de blanco y negro del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. No define quién, pero lo que le gustaría es salirse de acá. ¿Y vos no? ¿Y a vos no te dan ganas, Eddie, de decir, loco, busquemos a alguien? No me importa con qué camiseta juegue, pero la verdad que hable de los problemas que tengo, que hable... A ver, yo soy papá de Milagro que tiene parálisis cerebral. Milagro tiene una buena obra social, pero los compañeros de Milagro hace 5 meses que no pueden tener rehabilitación porque el Estado ajusta la discapacidad. Y yo digo esto y ahora me empiezan a tapar, me dan con un caño, me van a matar con la red y van a decir, juez, pero esta es la verdad, que me callo la boca, querés que no hable de este tema, no hablo. Pero la verdad que hace 5 meses que las criaturas con discapacidad en este país están absolutamente invisibilizadas porque no votan. Entonces, como no votan, a los políticos no les importa. Entonces, ¿no te gustaría el día de mañana que un político hable de estos temas en vez de hablar boludeces, en vez de estar 5 horas y media hablando del juicio de Cristina? ¿No te gustaría? A mí sí me gustaría, mirá.
Me gustaría que hablemos, aun cuando no nos pongamos de acuerdo, que hablemos de la economía, que hablemos cómo salimos, que hablemos cómo resolvemos los problemas económicos, cómo paramos la inflación. Lo que pasa es que hacer Aun política... cuando no estemos de acuerdo, recién aun cuando tengamos metodología. hablábamos de este tema con Facundo Nejamsky, no lo ves, pero está acá con nosotros. Hacer política por fuera de esos espacios tan conocidos, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, pareciera ser muy difícil en términos de costo de campaña. Entonces, cuando algún candidato quiere ir por fuera... No, Luis, pero también depende de uno, vos sabés Marce. de eso mucho también, lo También difícil depende que de es uno. hacer Yo campaña individual. No, lo sé, pero por eso digo, yo no dejo que la agenda de la picardía me atrape. La verdad que siento fastidio, molestia y lo expreso como puedo, muchas veces torpemente, pero intento como puedo. Yo no soy de los tipos que acompañan así, viste, como los vampiros enanos que como no pueden chupar el cogote, chupan las medias, yo no le chupo la media a nadie. Yo hablo de los temas que creo que a la gente le interesa porque son los temas por los que la gente me para en la calle cuando camino. Gracias, Luis. Luis por haber Juez, tomado este gracias. tiempo. Te dejamos Ir a trabajar votar. ahí en tu función Chao, de un senador. abrazo. Chao, Gracias. Luis, querido. Bueno. Gracias, Cris, que estás ahí siempre. Te vamos a mantener ahí porque están saliendo constantemente, pero gracias por este aporte, por Siempre este te tira testimonio. una, la del Es vampiro un enano genio. que te chupa la media porque no Para llega el hacer cogote. chiste, la verdad Esa no que- la había escuchado. No, nunca. Es buenísimo, yo Siempre tomo tiene nota una cada vez que buena- hablamos con Luis Juez de los Y chistes. cordobés. Perdón, Bueno, Facundo, te damos la última palabra vos. Escuchaste un poco todo hoy, escuchaste de un lado del otro. Está planteando algo Luis Juez que de verdad después uno no ve, que es, muchachos, sentémonos a hablar de los problemas de la gente, discutamos programas económicos, discutamos cómo salir adelante. Después no se ve eso, todavía por lo menos no se ve. ¿Pensás que esa va a ser la discusión No, es de cara al inteligente- presupuesto? Es inteligente la forma de encararlo de él, ¿no? En el sentido de no negar, no desmerece la posición de... Ese es como un primer paso para cualquier dirigente político, reconocer que hay un problema, que la sociedad está enojada por algo y tratar de hacerse cargo de eso. El tema acá es así, digamos, esos consensos que todo el día todos estamos diciendo, la famosa política de Estado, los consensos, che, pónganse de acuerdo en 3, 4, 5 cosas, educación, cosas que deberían ser fáciles ponerse de acuerdo, a veces parece que la política está en una dinámica de conflicto, ¿viste? Como cuando esas parejas están en una dinámica de pelea que no pueden salir, entonces tiene que venir algún agente externo que le logre resolver ese problema. En el 2001-2002, ¿cuál fue el agente externo? Fue la crisis. Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí tuvimos gobierno de peronismo y radicalismo. Primero con Alfonsín y el acuerdo que hizo con Duhalde. Y después, no nos olvidemos que todo el primer kirchnerismo terminó y desembocó en Cristina, Cobos y vos, que era una alianza transversal No, y estaba- entre el peronismo y el radicalismo. estaba Es decir, Juez- estaba eso es Juez ahí, estaba Aníbal Ibarra, Sabatella, estaba- Aníbal Ibarra. Es decir, eso expresaba consensos. Después esos consensos se fueron deshilachando, ¿no? Se fueron haciendo trizas. Ahora, los nuevos consensos, y voy a usar una frase que se usaba antes, ahora no se usa más. La pregunta es si van a ser con los dirigentes políticos a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces, o los hace la sociedad, como en Chile. ¿Qué pasó en Chile? Chile logró Luis usó el ejemplo de Chile. Chile logró un nivel de desarrollo espectacular, extraordinario. Fue la niña bonita de América Latina durante 20 años. Todos la mirábamos, todos decíamos, qué bien Chile, pero hay problemas, pero hay problemas. La dirigencia nunca se animó a dar el paso para De ver los transformar. problemas. Nunca se animó y ¿qué terminó pasando? Terminó explotando todo el sistema de partidos y termina surgiendo una constitución que ahora ni los propios chilenos la quieren votar. Entonces están como, dieron un paso para adelante y ahora 2 pasos para atrás. Facundo Nejamsky, director de Opina Argentina, gracias por estar gracias a Para ustedes. que sepas, muy bueno. Ayer te contábamos que uno de los temas es la expectativa por la llegada de dólares. Y si hay una fuente de dólares de acá a fin de año que el gobierno mira con muchas ganas, porque es la única, te diría, fuente segura, es el campo. Ahora bien, ¿de cuántos dólares hablamos? Ahí está la discusión. El campo dice, como mucho se puede adelantar 1.300 millones de dólares. El gobierno dice, creemos que pueden aportar 5.000 millones de dólares. Hay un borrador sobre el que se está trabajando y hay muchísima expectativa, que es proponerle al sector sojero, sobre todo, que puede de los silobolsas aportar algo y vender y adelantar venta programada, $1 mayor al que hoy obtienen por sus ventas. El punto es que ese tipo de cambio que se está trabajando en un borrador estaría un 45% por encima del que se les ofrece hoy. ¿Alcanza o no para adelantar la venta de algo que vos ya sabés que va a seguir en el tiempo creciendo en valor? No sé si nos está escuchando ya, porque
Sí, nos está escuchando. Ahí estás, te veo ahí. Sí. Está Pedro Peretti, es productor agropecuario, ex titular de Federación Agraria Argentina. Pedro, ¿cómo estás? Acá estamos con Eddie Zunino. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Muchas gracias por el llamado. Vos podés corregirme en lo que acabo de decir, pero el punto es, si les dieran el cheque de los 200 pesos de cotización, 250, hoy estás en un oficial y además si le descontás los impuestos, no sé, estás en 100,99, ¿en cuánto estás con el dólar soja? Si te lo llevan a 200, 230, 250, entonces si decidís adelantar y vender, ¿conviene? Por un solo mes sería esto. Bueno, mire, yo creo que esta es una negociación que no está con los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios no tienen la soja que necesita el gobierno para llenar las arcas del Banco Central. Esa soja está en 80, 100 grandes grupos de siembra que no son productores agropecuarios, llámese Los Grobos, MSU, Larti Irigoyen, Adecoagro, que siembran 300, 400.000 hectáreas de soja y que son los que tienen espalda para aguantar. Lo que pasa es que se usa el eufemismo del campo o se ha puesto a la mesa de enlace en el medio como si la mesa de enlace representara a estos grupos económicos. Mire, estos grupos económicos tienen asesoramiento, son especialistas en mercado, son tipo ultra inteligentes como Grobobatel, no van a estar esperando que a Chetoni o Yanisoto le diga cuándo tienen que vender o cuándo no tienen que vender. Es una negociación. Tenés razón. Supongamos, te la hago la pregunta más concreta, supongamos que no hay una gran corporación llamada Campo, pero sí, como cualquier argentino, tiene un mango y lo quiere cuidar. Y tenés algo que sabés que lo podés vender en un valor que el día de mañana va a estar más alto, y entonces lo querés cuidar y vender más adelante. Y además, con la premisa de que tus costos se incrementan mes a mes en pesos. Entonces, yo no tengo un sueldo fijo. Supongamos que el campo dice, yo no tengo un sueldo fijo, tengo ingresos parciales, mis costos son constantes. Entonces, especulo con vender para sacar el mayor provecho o más jugo de lo que tengo. Eso es guardar para vender más adelante. Saquemos el factor político acá. Hablemos de la conveniencia. Hoy, como está la variable, ¿vos pensás que puede ser, Pedro, una buena alternativa que propongan por un mes esta cotización diferencial? Usted hace una buena descripción, muy, muy acertada. Yo creo de que, mire, yo vendí toda mi soja, ¿está claro? Y soy oficialista, así que imagínese cómo me siento con ese dólar que usted dice que va a mejorar en 40%. En la cotización. Usted piense que acá se llevan vendido hasta el momento 18 a 20 millones de toneladas y que quedan 20 millones de toneladas sin vender. Yo soy de los que vendió esas 20 millones de toneladas, por lo cual me siento el rey de los boludos. Pero independientemente de eso, yo creo que esta negociación, cuando el gobierno dé el valor del dólar soja, es porque ya la tiene atada con los grandes grupos económicos y con las transnacionales y se le va a liquidar la soja que necesita. Yo creo que es una liquidación y yo creo, si yo fuera productor y me dan el 40% más, vendería. Le aclaro una situación, señora, que me parece muy importante. Señorita, por favor, no me avejentes. Bancátela. Honestidad brutal. Si vos me tirás la honestidad brutal, yo te digo vale 4. Vos querés el dólar a 200, bancátela. Bancate, señora. Bueno, señorita, entonces, discúlpeme. Chiste, Pedro, chiste. Todos los costos del sector agropecuario, pero todos, van con el dólar oficial. No van ni en pesos ni con el dólar blue. Van con el dólar oficial. Yo tengo la cotización acá, me la llegó la cooperativa acá de mi pueblo, que está acá a 2 cuadras, que es 100 no sé cuánto el dólar oficial, y ahí se pagan los costos. Eso es muy importante, porque hay toda una tergiversación en torno a ese tema, que se toma el dólar blue, que se toma esto, que se toma... Está bien que lo aclares. Pero ¿sabés qué? Pero fíjate, Pedro, es muy buena esta aclaración que haces. Pero aún así, yo mirando, la devaluación del oficial fue el 5,7% en el último mes. Bueno, hay que afrontar costos que se incrementan un 5,7% durante un mes cuando vos ese mes no vendiste nada. Tenés que administrar lo que ya vendiste otros meses, esos ingresos que te quedaron en tu caja de ahorro. Muy bien, efectivamente lo que usted dice es cierto. Lo que pasa es que estos grupos económicos están tan líquidos, han hecho tanta plata todos estos años, nos ha ido tan bien al sector agropecuario, que tienen espalda como para pulsear mano a mano con el gobierno por una devaluación, que es lo que están haciendo. Mire, usted hubo un negocio que fue la semana pasada, una familia sentada esencialmente en el negocio de la soja,
como son los dueños de Don Mario, acaban de comprar 60.000 hectáreas de campo por 200 millones de dólares. Mire si estarán líquidos como para sostener una pulseada con el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno tiene que usar otros instrumentos para pulsear con estos grandes grupos económicos, pero eso es una decisión política que obviamente este gobierno no quiere tomar. Entonces, Pedro, si la cosa sigue como está, ¿apostarían a la devaluación y no aceptan ningún dólar a ningún otro precio que no sea el que ellos pongan? Ellos están jugando a la devaluación, claramente. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el acuerdo que tienen con Massa? Yo no lo sé. Yo no lo sé hasta dónde llegan, porque si a lo mejor le dan un dólar de 200 y dice, me comí una devaluación de 40%, como decía la señorita recién, y eso les mejora el 40%, es una devaluación importante. Es una devaluación circunscripta, segmentada, localizada. Express, una devaluación express. ¿Cómo? Una devaluación express. Claro, y además segmentada. Después dicen que no se pueden segmentar las retenciones. Yo creo que el gobierno equivoca el camino. El gobierno tiene que segmentar las retenciones y usar las tarifas. Aparte el mercado también, ¿no? El mercado de oferta. ¿No? Te hago la última, Pedro, porque nos tenemos que ir a otro tema, pero vos sos un conocedor muy importante del campo. ¿Qué opinás con lo que está pasando con la discusión del precio del pan y la decisión de Tombolini de marcar el subsidio para el punto de venta, es decir, para la panadería o la demanda y no al molinero, que hasta ahora aparentemente él mismo reconoce esos fondos se han ido a financiar más que pan, galletitas y demás? Hay una investigación judicial, pero yo te pregunto por la parte de la herramienta. Yo creo que la herramienta es muy válida. Nosotros venimos proponiendo hace tiempo que hay que ir a una junta reguladora por producto. Yo creo que financiar a las panaderías es imposible, es muy difícil. Hay más de 20.000. Tombolini dice que hay 19.000 panaderías. Nosotros decimos que hay más de 30.000 en todo el país. Es muy difícil. Yo creo que hay que subsidiar la harina. Creo que hay cosas que han sucedido que no pueden suceder. Yo creo que hay que reponer, por ejemplo, las retenciones al maní y ponerlas para subsidiar el Clarísimo. pan. ¿Te explico por qué? Me tengo que ir a otro tema, Pedro, pero me quedó clarísima tu opinión, porque además, como vos decís, yo apoyo a este gobierno, pero es una medida que no comparto como se está decidiendo. Gracias por tu mirada. Te invitamos si querés un día al piso. Me gustaría mucho tenerte acá con Eddie en mano a mano. Sí, claro. Gracias, que sí. Pedro. Claro que sí. Con mucho gusto. Ahí tengo un libro que habla de Zunino, mirá. ¿En serio? Mira. Muy bien, debe estar bueno. El Aleph de Borges debe ser. Vámonos al Congreso. No, es cierto, en el Aleph de Jorge Luis Borges el personaje central se llama Zunino. Ahí está Cristian Balbo con Daniel Filbun, ministro de Ciencia y Tecnología. Cristian. Así es, Eddie, Marcela, porque más allá de toda la discusión por los incidentes que ocurrieron en el barrio de La Recoleta, se están tratando proyectos de ley. Se acaba de aprobar el proyecto de ley de promoción de la biotecnología y nanotecnología. Y por eso está aquí el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Primero, para el que no entiende, biotecnología y nanotecnología, ¿de qué estamos hablando? Bueno, importante. Primero es una renovación de una ley que fue muy importante y que permitió que Argentina tenga un desarrollo a la cabeza de los países de América Latina y uno de los más importantes en el mundo en el tema de la biotecnología. Lo que estamos incorporando también en esta ley es la nanotecnología. Recién me preguntabas por la nanotecnología, yo tenía el mejor de los ejemplos que todos los argentinos y argentinas conocen y quienes me están mirando también lo conocen, que es el barbijo, el famoso barbijo CONICET. Este barbijo, la aplicación de partículas de nanotecnología de cobre que destruyen el virus y que permite la máxima protección. Esto es una articulación entre una investigación que hizo el CONICET y que hizo la Universidad de San Martín, conjunto con la industria textil, y que permitió que Argentina produjera más de 10 millones de estos barbijos y que hoy los exportara. Biotecnología, también aplicándolo al COVID, es lo que estamos utilizando ahora para el desarrollo de la vacuna argentina contra el COVID, que acaba de terminar la fase 1 estos días y que va a la fase 2 y 3, y de los kits, por ejemplo, de detección temprana. Pero biotecnología no es solo para la salud, sino, quería dar el ejemplo de la producción agropecuaria, el trigo HB4, el resistente a la sequía, que realmente ha revolucionado esta idea en el mundo y Argentina es pionera, tiene que ver con la aplicación de biotecnología y modificaciones genéticas a las semillas y que se ha hecho en la Argentina en la Universidad de Impecable, ministro. Daniel, dicho todo esto, ya Marcela Eddie lo está escuchando el ministro. Acá estamos, ¿cómo estás? Con Eddie Zunino. No. ¿Está escuchando el ministro?
Ahí podemos arreglarle la escucha, si no le podés... No escucha, prestale el tuyo. O si no, le traspasás la pregunta. Ahora seguramente Daniel Airos, sí. ¿escuchás? Ay, perfecto, las escucho Genial. ahora. Yo te Hablando de estaba tecnología, escuchando y teníamos un problema decía... tecnológico. Azorada, porque digo, qué bueno, por fin estamos discutiendo algo interesante que a la Argentina le tiene que interesar. Te pregunto, ¿qué sentís vos cuando estás trabajando en estos planteos y que son planteos sobre los que se viene trabajando hace mucho tiempo en tu gestión, cuando en la discusión que estábamos teniendo hace un rato, en donde está nuestro punto de cobertura de Congreso y Senado con el mismo Cristian Balbo, hace 5 horas estamos escuchando debatir sobre si las vallas, si el odio a Cristina o no el odio a Cristina, si la oposición la odia y entonces está mal la valla? ¿Qué sentís cuando la discusión va por ese lado y también desde el oficialismo se propone esa defensa en el Senado? Mira, a mí me parece, no estuve en la sesión anterior, acabo de entrar para esta sesión donde se discutió específicamente esta ley. Yo creo que nosotros tenemos que dar un paso para adelante y tenemos que tener un nivel de madurez. Cuando leyes como esta se votó por unanimidad, y hay que decirlo, también la oposición tenía algún aporte para hacer y fue comprendido ese aporte, eso indica que tiene que haber política de Estado. Es verdad que está la discusión de la coyuntura que vos señalabas recién. La ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, la ley de economía de conocimiento, la ley de bio y nanotecnología, y esperamos que las leyes que siguen, que significan que Argentina se ponga en contacto y a la cabeza de lo que es la transformación científico-tecnológica en el mundo, tienen que ser política de Estado. Nada se cambia de un día para el otro, menos en educación y en ciencia y tecnología. Por eso, es verdad, hay que superar las discusiones coyunturales. Lo que le preocupa a nuestra gente es cuántos puestos de trabajo va a generar la ley de biotecnología, cuántos puestos de trabajo va a generar la ley de nanotecnología. ¿Y cuántos calculamos que debería generar? Por lo tanto, nos ahorran divisa. ¿Cuántos calculamos que Nosotros debería estamos hablando generar? de cerca de 50... En los próximos años pensamos en 50.000 puestos de trabajo. La mayor parte de startups que se están generando en la Argentina y que son poderosas y que fundamentalmente miran al mercado global, nada de eso se puede hacer solo para el mercado local, son en biotecnología. Ahora, insisto, Daniel, no solo en el sector de laboratorio, imagínate, sí. Se votó por unanimidad la ley. Se votó por unanimidad. Perfecto. Y realmente es un gesto de todas las fuerzas políticas enorme de tener la madurez necesaria para saber que sin esta ley no va a haber beneficios fiscales para aquellas empresas que quieren recuperar parte de la inversión y ponerla en investigación y desarrollo. Perfecto. Ahora, si en cosas tan concretas como el desarrollo de un área de la productividad y de la ciencia hay acuerdo unánime, ¿cómo se entiende que en cómo se maneja una calle no puede haber acuerdo unánime? ¿Será que la acusación del fiscal Luciani aceleró los tiempos de la campaña electoral y aprovecharon todos para empezar a limar y chocar con sus diferencias para ir construyendo algún liderazgo para el año que viene? No. Yo creo que estamos hablando de cuestiones distintas. Hay cuestiones que son partidarias de perspectivas políticas, en este caso, como ustedes bien saben, nosotros pensamos que se está utilizando la justicia para perseguir a la vicepresidenta. Es una discusión partidaria política donde se usa un sistema, que en este caso es el sistema judicial, para la persecución. Pero lo que estamos hablando es de las políticas de Estado. En los grandes países, en los países que nosotros admiramos, ¿hay discusión política? Sí, hay grietas de todo tipo. Pero hay un conjunto de elementos centrales que todas las fuerzas se ponen de acuerdo, y vuelvo a insistir en educación, en ciencia y tecnología, que son de mediano y largo plazo, que si Argentina no asume la madurez de no someter a la discusión coyuntural los grandes temas, no vamos a salir nunca de las situaciones de crisis cíclica. Por eso, para mí, lo primero que rescaté es la unanimidad en el voto. El mismo día, como ustedes dicen, que se discutió y se peleó en toda la primera parte, se encontró el espacio, y esto significa, sinceramente, un salto hacia adelante positivo de la política argentina para la industria automotriz que se está discutiendo en este momento, y bio y nanotecnología, que ya se aprobó, se aprueben igual, por más allá que haya en la cuestión partidaria diferencias enormes. Me parece que si logramos algún día que la Argentina separe las políticas de Estado de aquellas que tienen que ver con lo coyuntural,
realmente tenemos condiciones de tener un sendero de desarrollo sostenible. No se puede tener políticas pendulares todo el tiempo, avanzar y retroceder totalmente de permanentemente. acuerdo. Me parece que... Ahora, déjame que te haga una pregunta mirando un poco para el costado de esta situación. La verdad que ver al mismo Congreso que se estaba matando hace una hora, aprobando leyes importantes, la verdad que uno se pone, de algún modo que ellos se tranquiliza, puede decir, bueno, qué sé yo, no llegó nada, la sangre no llegó al río, como quien suele decir. Pero aprovecho que vos fuiste ministro de Educación y que la ciencia y la tecnología tienen mucho que ver también con la educación y la capacitación de las nuevas generaciones. Hay bastante preocupación y tensión en los gremios docentes de todo el país y de todos los sectores por lo que se ha dado, se anunció de recortes presupuestarios en el área de educación. ¿Cómo te está llegando a vos ese tema y qué pensás? Bueno, viene bien la pregunta porque ayer me tocó ser en cierto sentido el portavoz de la reunión de gabinete donde el ministro Massa lo planteó con detalle. No existe ajuste. Yo invito a todos y a todas a ver cómo se replantean los presupuestos en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Si cuando nosotros vemos al final se bajaron los recursos, yo creo que estamos hablando de ajuste. Si lo que estamos haciendo es que partidas, me pasa a mí mismo ministerio, que yo ya no podía durante este año por diversas razones, en este caso tenía que ver con construcción de jardines y con comprar más computadoras porque ya no había tiempo para fin de año y que se utilice para otras cuestiones, eso no se llama ajuste. No hay ajuste en educación, no hay ajuste en ciencia y tecnología. Daniel, a mí me parece muy importante esta aclaración. Vamos a esto que es tan relevante y que decís yo, porque esto lo vi en primera persona, lo estás diciendo vos en primera persona. ¿Por qué no podría comprarse de acá a fin de año material o reconstruirse un jardín de infantes? No, sí podés. Lo que vos seguramente no vas a poder, y te insisto yo desde mi ministerio, es si vas a comenzar una licitación que ya no hiciste ahora y tenés que hacer el proyecto ejecutivo, como se llama, antes de llamar a licitación, y vas a llamar a licitación, la primer cuota y la primer plata vas a necesitar seguramente a principios del año que viene. Entonces, me parece de racionalidad óptima. Si esos recursos los puedo utilizar para otra cuestión, reasignarlos. Usarlos. Bien, entonces Daniel, cuando nos está dando la pista del presupuesto, cuando venga el presupuesto y miremos con números reales, a precios constantes, sacame el efecto de la inflación, no va a haber un recorte en las asignaciones de índole de educación, de índole salud. Estos ministerios van a tener más que la inflación proyectada de recursos para hablar de inversión, ¿no? Bueno, es ley que educación tiene que tener el 6%, ¿no? Pero en términos reales, el crecimiento. Lo que hay que plantear, claro, lo que hay que plantear, para que ustedes tengan una idea, que nosotros en el año 2015, es una ley que yo como en su momento fui ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, fue una ley votada por unanimidad, también política de Estado, llegar al 6%, se llegó al 6% en el 2015. Cuando nosotros recuperamos el gobierno, había 4,8%. Estaba la ley y nunca se cumplió. En ciencia y tecnología, nosotros habíamos llegado al 0,37 del PBI en el 2015. Cuando tuvimos que recuperar el gobierno en el 2019, primero ya no había Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sí había en el 2015. Y segundo, de 0,37 bajamos a 0,22. Entonces, ¿estamos en proceso de recuperación de presupuesto? Por supuesto. ¿Hace falta más? Para educación y ciencia y tecnología va a hacer falta más. ¿Viene sin más lugar a duda. en ese presupuesto que ya estás discutiendo? Es más complejo. Sí, nosotros estamos discutiendo el presupuesto del año que viene. Nosotros le proponemos al Ministerio de Economía cuáles son los techos que creemos que nuestro ministerio tiene que tener, que como ustedes dijeron recién, es bien interesante. La ley de ciencia y tecnología se propone haber salido de ese 0,22 hace 2 años. Este año, el que estamos transitando, tenemos que llegar al 0,31 y el año que viene tenemos que llegar al 0,34. Es muy sabio ponerse leyes que incrementen permanentemente la inversión hasta llegar a lo que llegan los países centrales, que es alrededor del 1% de inversión estatal. Si uno mira a Israel, si uno mira a Estados Unidos, si uno mira a Corea, Japón, en ciencia y tecnología llegan al 4%. Pero el resto es inversión privada. Por eso esta ley, la de bionanotecnología o la ley de economía del conocimiento, lo que hacen es favorecer y complementar la inversión estatal con inversión privada. Te quiero preguntar, ya que mencionás lo de las startups y mencionás
cuánto emprendedor también hay, ¿no?, de índole de ciencia hoy en Argentina o desarrollo tecnológico. Hay una realidad que es que Argentina tiene una brecha cambiaria y no hace falta mirar el dólar informar, sino simplemente mirar la referencia del contado con liquidación. Es un tipo de cambio legal en términos de operatoria que surge de la intermediación de bonos y acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aunque teniendo una pata con una cuenta en el exterior. Si esa brecha sigue siendo superior al 100%, ¿cómo incentivamos a los emprendedores, a aquellos que le pueden vender ciencia al mundo, que canalicen sus divisas de manera formal a un tipo de cambio que la realidad les deja un 100% menos que lo que pueden hacerse con otros mecanismos? Estoy totalmente de acuerdo que es una problemática a resolver. También hay que decir, pues si hace 100% de diferencia, llegamos a tener el 150% de diferencia, se notó, se mostró que es especulación porque hoy ya tenemos menos del 100%, pero mientras que haya dos tipos de cambio, ese problema lo tenemos, y lo tenemos para todo lo que se exporta, también que haya un cambio mucho más barato para lo que se importa, favorece a los productores locales. Hay que trabajar en la dirección que lo está haciendo el ministro Massa, que lo está haciendo el secretario Mendiguren y el secretario de Economía del Conocimiento, Sujerchuk. ¿Para qué? Para que generemos condiciones especiales para aquellos que venden al exterior su fuerza de trabajo o para aquellos que venden producciones como la del software afuera, tengan un dólar diferencial. Es parte de la discusión que está habiendo hoy en la Argentina. Realmente no lo podemos resolver desde la ciencia y la tecnología, aunque ustedes saben que la economía del conocimiento hoy en día es el tercer sector de exportaciones en la Argentina. Así que ese crecimiento es enorme por la capacidad de nuestra gente, por la inversión que se ha hecho en el área, pero tenemos que resolver ese tema que ustedes nos dicen, mirar para otro lado y decir que no existe, no resuelve el problema de quienes están trabajando en la industria del conocimiento, y nosotros lo que necesitamos es eso, insisto, Argentina puede vender, tiene, Dios nos ha dado, la naturaleza nos ha dado commodities para venderle a todo el mundo. Ahora, agregar valor es lo más importante porque da trabajo. Una última, Daniel Filmus, facilonga para contestar. ¿Quién está liderando el Frente de Todos hoy? Bueno, sabemos, como ustedes lo dicen, hay un frente y el frente tiene varios componentes. Sin lugar a duda, el liderazgo de Cristina en ese contexto es indispensable, pero nosotros trabajamos desde distintos sectores para que haya unidad. La unidad es buena para el frente, es buena para el futuro y la unidad es buena para el país. Realmente, volviendo al inicio, tenemos que volver a discutir grandes proyectos nacionales, tenemos que discutir cuáles son las ideas, qué modelo de país. Si queremos un modelo de un país que solo exporte commodities o solo apuesta a la timba financiera, o como se mostró hoy acá, podemos coincidir en algunos temas como este que hemos avanzado respecto de un modelo de país que agregue valor por lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es la calidad de trabajo de nuestra gente, su capacidad de investigar, de innovar y agregar transformaciones tecnológicas a la producción. Gracias, ministro, por tu tiempo, por acercarte ahí a nuestro punto de cobertura y brindarnos este reportaje. Y gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de política económica, vamos a hablar de análisis financiero. ¿Cómo hacemos para reunir todo eso en un solo analista? Señores y señoras, lo tenemos acá ya al gran Luis Palma Cané. Maestro de maestros, en un ratito nada más, escuchando toda esta conversación, hacía sus gestos, así que me imagino que tendrá su opinión de lo que acabamos de escuchar. Quédense en un instante nada más todo el análisis y ya volvemos. Pero ya, Luis Rosales con una novedad de último momento que viene de Rusia. Apareció muerto alguien muy importante del entorno de Vladimir Putin. Sí, un empresario, el dueño de una compañía petrolera privada, de las más importantes de Rusia. Ya te doy los datos exactos. Apareció muerto sospechosamente, porque el hombre estaba internado, según la información oficial, con síntomas de depresión y algunos problemas cardíacos, y según la información difundida, las informaciones difundidas en Moscú, cayó al vacío desde la ventana del hospital. Es presidente... No del domicilio, de la ventana del hospital. Del hospital donde estaba internado por problemas cardíacos. Esta persona, dirigente empresarial muy importante del entorno de Vladimir Putin,
tuvo comentarios críticos a la invasión de Ucrania al principio de la guerra. Luego tuvo estos problemas de salud y ahora este desenlace. Había tenido choques de alguna manera con el gobierno, con el Había presidente. tenido opiniones divergentes o críticas a la guerra. A la guerra con Ucrania. Sí, O sea que hay una suposición de que Putin puede haber dado la orden. Y como siempre... Pero se suma, Luis, se suma, es curioso, por lo menos para destacar, se suma la muerte de también un cerebro de la inteligencia rusa de hace poquito, que voló por los aires. También que voló por los aires, la hija del cerebro de la inteligencia. Bueno, como todo el entorno de Putin, siempre se presta a la doble interpretación. Puede leerse la noticia, un hombre con síntomas de depresión y problemas cardíacos graves, se tiró por la ventana de un hospital, seguramente muchos pueden opinar como vos sugerís, Eddie, que tal vez haya... No, solamente pregunto por... Bueno, como preguntamos... Acá, claro, si Luis, la sospecha va por ese lado. ¿no? Escucha y dice, dice lo de la doble interpretación de todo, lo que gira alrededor de Putin es doble interpretación. Yo creo que es generoso doble interpretación, o sea, triple interpretación, ¿no? Y eso se genera por la actitud que tiene Putin en su gobierno, ¿no? Es en mi opinión, una dictadura cruel en el cual el opositor es directamente barrido, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de esto, de manera que cuando estaba escuchando la noticia que decía Luis, uno le sale inmediatamente la sospecha de que algo está pasando, de algo normal, digamos, anormal. Nunca lo sabremos porque Rusia es absolutamente poco transparente, ¿no? Es muy hermética y en general las sospechas siempre han tenido que ver con el envenenamiento. Claro. Es la práctica más habitual. Así es. Tengamos en cuenta que la dirigencia central que gobierna Rusia tiene la mayoría antecedentes o han sido espías de la KGB. Claro. En los años muy duros de la Guerra Fría. Ahora, caer por la ventana de un hospital no es muy habitual, ¿no? No es muy habitual, no es muy habitual. No es muy habitual. La información es que se habría suicidado. Voy a ser una fisonomista, no me puedo aguantar. Una mancha acá y sos Gorbachev. ¿O no? Diga la verdad. Nunca me lo dijeron, pero... ¿Es un piropo acaso? Podría ser. La próxima vez que vengo me pongo una pintura y se acabó. Una manchita. Chascarrillo. Mal chiste. ¿Por dónde arrancamos? Porque con Luis se puede hablar de todos los temas. Yo, en realidad, te dejamos escuchar un poquito todo el debate que estábamos teniendo recién al aire con Filmus. Veníamos de 5 horas en donde el debate entre oposición y oficialismo venía por si en realidad hay animosidad en contra de la vicepresidenta por parte de Juntos por el Cambio, si hay discurso del odio. ¿A dónde crees que está mirando la política cuando habla? Yo primero tuve la suerte de escuchar la charla que tuvieron con el ministro Filmus. Y lo de Filmus es patético, digamos, más allá de su trayectoria. Decir o sostener que no hay ajuste en este momento en la Argentina, yo diría que es una falta de respeto intelectual directamente, ¿no? Y después otras afirmaciones que hizo, bueno, ya con esa me basta para decir lo que pienso de un personaje como este. Entonces arranquemos por ahí. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista económico en la Argentina en este momento? Yo creo que lo que está pasando en la Argentina hay que partir de un escenario, ¿no es cierto? Ese escenario que se ha dado, en mi juicio, pocas veces en la Argentina, que es lo que yo digo que es una multicrisis, digamos, ¿no? No es solamente una crisis económica, es una crisis en lo coyuntural, porque después hay problemas estructurales también. Es una crisis económica, cambiaria, financiera, fiscal, política y social, entre otras. El problema es que esas multicrisis, todas esas crisis, que en la historia argentina nunca se han dado todas en forma simultánea, el problema es que se exacerban unas a otras, ¿no es cierto? Entonces, esa manera que se complementan unas a otras a dañar el escenario, hacen la situación extremadamente complicada. Pero a eso se le suma, si me permitís, un tema estructural, o sea, que es todos los problemas estructurales que además de estos coyunturales tiene la Argentina. Argentina tiene serios problemas laborales, de leyes fiscales, de leyes previsionales, se ha perdido la cultura del trabajo, el sistema educativo está destrozado, el sistema sanitario está colapsado, no tenemos mercado de capitales, entonces vos tenés
una serie de crisis o puntos coyunturales, como mencioné al principio, que se podrían agregar más, y estos estructurales, que todos se exacerban unos a otros. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo se sale de esto? Te hago una interrupción de esto. Sí, cómo no. Esto explica que nadie esté conforme hoy, o sea, nadie con quien hables está conforme con lo que está pasando. O sea, aún aquellos que les está yendo relativamente bien, no están conformes con la situación y no se sienten representados por lo que está sucediendo. Sí, la verdad que... O sea, ¿hay una relación directa entre eso que pasa en la economía con lo que pasa en la cabeza de las personas? Claro, porque vos fijate que las encuestas salen, por ejemplo, que el 75% de los encuestados piensan que les está yendo mal y que el año que viene les va a ir peor. Eso digo. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? No sale de un zapallo, sale del escenario en donde uno tiene una economía que está destrozada, que tiene un 50% de pobreza, un 10% de indigencia, y lo que es más grave, cualquier cosa que quiera hacer este gobierno, que no está haciendo nada serio, si después quieren hablamos un poco de eso, cualquier cosa que quiera hacer un gobierno exige confianza, credibilidad y certidumbre. Y este gobierno no tiene ninguna de las tres cosas, y mucho menos Massa. Mucho menos Massa. A ver, Massa está tomando, ayer lo mirábamos de esta manera, hoy tenemos más noticias de medidas, está tomando medidas para atacar lo urgente, el corto plazo. Entonces, mejora las asignaciones por hijo, pero por 3 meses. Da un bono a los jubilados por un plazo corto de acá a fin de año. Pone alícuota cero aquellas exportaciones nuevas para el sector automotriz para calmar esa necesidad, pero es con la foto de aquí a fin de año. Tenemos novedades también que vienen por el lado de los subsidios. Todo es de corto plazo. En esto de ganar confianza, ¿está bien jugar con medidas cortoplacistas? No. No, porque si uno es serio en esto, en esta situación, en este escenario, el tomar medidas... Porque además Massa dijo una frase que es patética, que dice que él, el plan que tiene es anunciar una medida todos los días. Y lógicamente eso se va desgastando, como vos decías, de todas las medidas que puede llegar a ir tomando. Pero el problema más grave es que para intentar salir de este zafarrancho que tiene la economía y la sociedad argentina, no se pueden tomar medidas aisladas como está haciendo en este momento Massa. Porque vos tenés estas estructuras, estas crisis, la estructural tenés que hacer un plan de largo plazo, todo lo laboral, los sindicatos, no lo podés cambiar de un día para otro. Ahora, vos tenés esta crisis, estos aspectos coyunturales que tienen puntos perentorios, digamos, ¿no? Vos tenés déficit fiscal, emisión, gasto público exagerado, tipo de cambio atrasado, estoy tratando de acordar, balanza de pagos con serios problemas, la bomba de tiempo de las LELIQ en el Banco Central. El Banco Central tiene más deuda que la cantidad de dinero que circula en el país. Es una cosa que en ninguna economía del mundo se ha visto. Y entonces, la única manera de encarar esto seriamente es un plan integral y simultáneo de estabilidad y crecimiento. ¿Qué quiere decir integral y simultáneo? Que vos no podés agarrar una medida hoy, una UH por allá, un parche por acá, un dólar soja, un dólar pirulo. No va. Tiene que hacer todo ese... Perdón, es un programa de shock lo que Sí, estás planteando. totalmente. Y este gobierno, porque muchas veces se escuchó decir de los analistas políticos que para hacer una política de shock hay que tener tiempo y credibilidad. Pero vos mencionaste que hay ausencia de credibilidad, por lo menos, no sé si te referís al mercado financiero, a los actores del sector privado, a la población. Seguro. Falta de confianza, decías. Sí. Entonces, y también hay falta de tiempo, porque la campaña electoral arranca en marzo y el cambio de mandato es en casi un año o un poco más. Sí, pero ¿sabés qué? Por definición, un plan de shock es un plan rápido y de corto plazo. Y ahí, sí, después en el mediano plazo necesitas ver que las variables se van acomodando. ¿Vos decís que los actores de la economía acompañan un plan de shock si mañana Massa lo propone? No sé quiénes son los actores de la economía. El campo, el empresariado, Por supuesto, bueno. los gremios. Bueno, no, ahora vamos a otro tema. O sea, lo que hay que hacer está en los libros, no hay que inventar nada, digamos. Todos esos puntos que yo dije coyunturales, los 3 primeros, emisión, gasto público y déficit fiscal, esos son los que más se exacerban unos a otros, digamos, porque el gasto público te genera déficit fiscal, el déficit fiscal genera emisión monetaria para financiarlo.
Esos 3 puntos, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un plan concreto de bajar el gasto público, pero no congelar, no, hay que hacer un gasto. El ajuste que hizo Massa es una simple muestra de lo que se puede hacer. Es un ajuste, que me perdone el ministro Filmus, pero es un ajuste, pero es insuficiente. Está bien, pero es insuficiente. Sí, totalmente, sí, obviamente. Porque ¿Y qué otras áreas debería alcanzar? Bueno, vos tenés que, en esos puntos tenés que atacar fuertemente el sector público, subir las tasas de interés más de lo que están subiendo ahora, porque es la única manera que la gente mejore su demanda de pesos, digamos, ¿no? O sea, porque cuando el gobierno emite un peso hoy, encima de las transacciones necesarias, la gente, ¿qué hace con el peso? En un país normal, la gente ahorra en la moneda doméstica. Acá eso es la demanda de dinero, digamos. Si sobran 50, en la economía familiar, la gente va y lo ahorra. Pero en la Argentina, como no existe moneda, cuando vos emitís un peso de más, que están emitiendo bastante de más, la gente dispara, no lo ahorra. ¿Y qué hace? Compra. Ahora, Luis, ¿No paró la emisión a pesar de que se anunció que paraba? Sí, paró, pero hay todo ahí. Sí, paró. Vamos a decir que paró. Paró hoy, mañana nadie sabe, porque no hay un plan. Acá no hay un plan. Sin plan esto, ahora me hace gracia porque va a ir a Estados Unidos, ¿no? Va a ser la 4ª vez que el Fondo Monetario en esta mesa le va a decir, bueno, todo fenómeno. Ahora, ¿cuál es el programa? ¿Cómo salimos? ¿Cómo encajamos todas estas variables unas con otras, ¿no? Entonces, si yo digo paro la emisión y no hago más nada, y mejora un poquito. Porque, por ejemplo, yo diría que la gente tiene que mirar, los analistas debieran mirar los libramientos impagos, digamos, ¿no? Porque en la Argentina, otra cosa que está mal hecha, pero no importa, el déficit se mide por la caja. O sea, por lo que ingresa de caja y lo que se paga de caja. Pero si vos ingresan 100 de caja y vos tenés deuda a pagar de 130 y lo que haces es pagar 99 para decir que tenés superávit y generás 29 de lo que se llamaba en la época anterior libramiento y pago, que es deuda del gasto corriente que el Estado no lo está pagando. No se pagan los proveedores, no se paga la obra. Estamos etcétera, viendo etcétera. los efectos, ¿no? Hace un rato Claro. Luis Juez mencionaba lo que está pasando con esos subsidios que van incluso al transporte de chicos con capacidades diferentes. Tenemos, Male lo reporta todos los días, medidas de fuerza en el transporte en AMBA. Ya se está sintiendo lo que es que la cadena de pago se deteriore cuando el Estado no paga lo que tiene que pagar. Quiero ponerme en el tema tasas de interés. Quiero charlar con vos este tema porque si suben la tasa de interés, como vos decís, es decir, tiene que ir por encima de la inflación para que sea atractiva, si no, ¿por qué voy a ir al peso de nuevo? Si no levantás la demanda de dinero, es un círculo vicioso. En algún momento ese ensayo lo quiso hacer Sturzenegger. Yo me remito a esa época, pero mirando los números de hoy, hay mucho uso de tarjeta de crédito en Argentina para compras de financiamiento del supermercado, gastos corrientes. Si vos a las familias le subís mucho la tasa del financiamiento, ¿no las estás también ajustando muy fuerte? Sí, pero no hay otro remedio. No le Lo das que paritaria, pasa- pero no le dejas financiarse con la tarjeta. Sí, momento. A la gente hay que decirle, mira, el programa es este. Nosotros vamos a bajar el gasto público, vamos a subir la tasa de interés, vamos a dejar de emitir. Ahora tiro una... Vamos a liberar el tipo de cambio, vamos a eliminar todo este fárrago de 45 tipos de cambio único en el mundo y vamos a tratar de solucionar el tema de las LELIC, que se puede solucionar, digamos. Ahora, esto exige un sacrificio, obviamente. Ahora, no le podemos pedir el sacrificio a una familia que no alcanza a cubrir sus gastos. Bueno, hay una manera de redistribuir seriamente, ¿no es cierto?, con planes serios, que no pasen por el intermedio de los punteros y demás. ¿Se cortó? ¿Estamos? Y ahí está llegando Cristina Fernández de Kirchner a su casa, como todas las noches, en el día 11 de la Guerra de la Recoleta. Está ahí abriéndose el pasillo para que ingrese el vehículo, la caravana que trae a Cristina, ¿no, Cristian Balbó? Ah, está Marcelo Padovani, pensé que seguía Cristian Balbó ahí. Sí, aparentemente sí, Eddie. La verdad que no vemos desde acá que esté llegando algún auto, pero bueno, por el movimiento se ha abierto como una especie de espacio para que ingresen los autos. Yo no tengo a la vista ningún auto todavía, pero bueno, estamos
Entonces, cuando a que, llegue a que de un Pado, momento a otro volvemos llegue. con vos, Entonces, ¿te parece? Claro. Dale. Dale, cómo no. Estábamos Sí, sí, justo sí. charlando hace instantes nada más con Luis Palmacane de que sí hay un mecanismo para financiar el que necesita cuando vos subís la tasa de interés y no perjudicar al que se endeuda con la tarjeta porque no le alcanza el sueldo Quien para te hace con comprar. la tarjeta para comer te está dando una idea de en qué situación estamos, ¿cierto? Esas totalmente. tasas de interés. Ahora, yo voy a hacer un argumento contrafáctico primero y después vamos a la realidad de lo que puede hacerse con la gente que está con niveles muy bajos. Si no se hace un ajuste, si no se hace un plan integral, la situación va a ser cada vez peor. Ese es el problema. Entonces, digamos, si no hacemos nada o hacemos esta parafernalia de medidas que se pierden unas con otras, porque, de nuevo, si toco esto y dejo lo demás por allá, todas estas siguen trabajando. O sea, el plan integral es tan verdadero lo que estoy diciendo que no merece discusión. Ahora, vos con muy buena razón decís, bueno, pero hay un 40% de pobreza. Estoy de acuerdo. Yo no sé el dato, pero yo te puedo asegurar que más del 30-40% de los planes se dilapidan. Se pierden ahí esa maraña del puntero, del que reparte, el que no, del que tiene 4, el que tiene 5. La gente a veces, cuando escucha los que pensamos como yo, que parecemos salvajes, digamos, hacemos un ajuste y la gente se está muriendo de hambre, lo que hay que decir es que si siguen así se va a morir más de hambre. Y segundo, que hay medidas en la teoría económica para proteger al que realmente está desprotegido. ¿No es cierto? Eso es, darle un plan en serio, pero que esté acompañado de dos cosas. Primero, que el total de planes esté en el presupuesto nacional para saber cuánto va a ser al final el costo de salir del tema de... La pobreza es un tema estructural en Argentina, no es que vamos a salir mañana. Lo que hay que tratar de hacer es apaciguar esa pobreza. Ahora, me parece que en la dirigencia política hay consenso total de que de alguna manera hay que salir de este esquema de planes sociales, que hay que reemplazar planes sociales por trabajo genuino. El tema es cómo y en cuánto tiempo. Bueno, el tema es, más allá, bueno, vamos al tema de los planes y después a lo general. En los planes, lo que hay que hacer, como dije, para mí son dos cosas que la hace el mundo cuando hay estos problemas de pobreza o de indigencia. Es determinar quién realmente necesita esos planes, no pasarlo por organizaciones intermedias. No tercerizarlo. No tercerizarlo. Y fundamentalmente darle un plazo de tiempo, y en ese plazo de tiempo hay que capacitarlo, pero el mismo Estado tiene que capacitarlo. Para eso está el Estado presente realmente. Y luego de un periodo de tiempo, bueno, se acabó. Claro, ya leíste la envío. No podemos tenerlo. Como pasa en algunos países también del mundo, ¿no? Claro. Ya está la receta. Disculpame que te Sí. interrumpa, pero detrás tuyo está esta imagen. Ajá. Porque acudimos a 4 de las, creo yo, más de 15 tipos de cambio que tiene Argentina, porque te quiero hacer una pregunta concreta. Así es el cómo cerró hoy el primer día de septiembre. Aceleró la del ritmo de evaluación del oficial y aún así está lejos del resto de los tipos de cambio, incluido el que convalida el gobierno para aquellos que van y compran el cupo todos los meses permitido, el dólar ahorro. ¿Cómo salís de semejante divorcio, oficial blue o si querés contado con liqui, porque contado con liqui es mediante una operatoria legal, cómo salís sin que esto impacte en inflación? Que en la anterior gestión quizás se subestimó el considerar que ya los precios ya estaban al ritmo del blue, y cuando se convalidó eso hubo más remarcación de precios. La única solución que hay es liberar el tipo de cambio. Que haya un solo tipo de cambio. Para eso, de nuevo, y perdón la insistencia, hay que hacer un plan integral, entre los cuales, para liberar el tipo de cambio, no podés liberarlo, la verdad, con 2.000 millones o 1.500 millones de dólares de reserva porque te llevan puesto. Tenés que tener una asistencia del organismo internacional al cual vos le vas a tener que presentar un plan. No, más asistencia. No hay otra manera. Bueno, y si estamos más más pobres que fondo la rata. monetario, porque ¿quién más puede prestar? ¿Esta búsqueda que está haciendo Massa no sirve para eso? ¿Para armar ese colchón? No sirve porque no va a llevar un plan, no tiene un plan. Pero en esta cosa de ir a buscar dólares de donde sea, de inversores, de que el campo liquide, que ¿quién va a invertir en Argentina? los organismos internacionales extra fondo monetario. El sector privado, para el sector privado, inversor en el mundo, es duro lo que voy a decir, Argentina no existe en este momento. Un país que vamos para el 100% de la inflación, que tiene
no tiene un equipo económico de nivel técnico bueno, porque no tiene peso específico propio, que no tiene un programa, que tiene los niveles de indigencia y pobreza que hay. Hay muchísimos países donde uno puede invertir en otras condiciones, digamos, ¿no es cierto? Ahora, y esta noticia del grupo Petronas de Malasia que se mete que quiere meterse en Vaca Muerta y lo que va a buscar Massa a Houston con, bueno, me parece fenómeno. con las empresas petroleras del sur de Estados Unidos y con algunas de litio, mineras. Sí, digamos. Bueno, porque esos son inversores extranjeros que se quieren sentar a conversar de ver qué les se van a ofrece sentar la a Argentina. conversar, se van a sentar a conversar. Pero yo te puedo asegurar que se van a sentar a conversar porque tienen interés, porque el gas hoy es la joya de la abuela, el litio es la joya de la abuela, pero van a poner condiciones. Obviamente, ¿no? Van a poner 4.000, 5.000 millones de dólares, por ejemplo, para que dentro de un año les digan que no pueden girar las utilidades. Esta imagen con la que abrimos el bloque de la crisis alrededor de Cristina Fernández de Kirchner y toda la convulsión política que hay en la Argentina, a la hora de ir a conversar con inversores, factores de poder externo, el Fondo Monetario, etcétera, ¿significa algo o no claro. les importa demasiado? Y sí, porque vos tenés acá una crisis política muy grande, ¿no? Yo no soy quien para opinar de la crisis política, pero de hecho como ciudadano uno se da cuenta que esto es un cambalache político, ¿no es cierto? Sí, yo pienso, mi inquietud es cómo piensa el inversor y cómo piensa el técnico del fondo cuando viene alguien que representa todo ese lío que vemos acá. Está muy bien, iba a decir, y bueno, ¿quién manda en Argentina? A ver, ¿cómo es la colisión? Digamos, el jefe de gabinete, ¿qué incidencia tiene en todo esto? El presidente de la nación, ¿cómo actúa? ¿No es cierto? ¿Quién decide los impuestos? ¿La cámpora? ¿O decide un técnico de impuestos? Ahí está llegando bueno, se Cristina. está dando una cosa curiosa, ¿no? Porque ahí llega Cristina Fernández de Kirchner, recién el ministro Filmus, que está más cerca de Alberto Fernández, digamos, en el Yo quería sector que estaba más cerca de Fernández. que de Cristina, dijo, bueno, el liderazgo de Cristina es indudable en el frente de todos, Sí. ¿no? Y ahora, Y también pidió Cristina, que no se siga discutiendo sobre Claro. las vallas como las 5 Sí. últimas horas en el Pero Congreso. mientras Cristina es la líder, el rumbo económico, la gestión económica la maneja Massa con un equipo que, ¿qué te parece? Luis Rubinstein y todos los demás. Rubinstein bien, dale. es un buen analista, no me cabe duda. Profesionalmente no se le puede. Podemos discrepar en muchas ocasiones, pero no pasa por ahí. Lo que yo creo que Rubinstein nació mal. Porque ese Twitter que hizo pidiendo disculpas de lo que había dicho, lo desacredita completamente. Mirá, colegas míos con los cuales estudió afuera y están en este momento en el fondo, en No bancos está mal pedir internacionales. disculpas si uno lo siente. No está mal pedir disculpas si uno siente que, Sí, pero que si lo vos debe hacer, aunque sí, sea. yo estoy muy de acuerdo con eso, pero si vos lo que dijiste es que todo lo que estaban haciendo estaba mal, que hay corrupción, etcétera, etcétera, yo no sé si vos podés formar parte de un gobierno en que vos criticaste Igual tanto, forma digamos, parte. ¿no? Incluso si no hubiera pedido disculpas, ya formar parte es tomar una decisión. Claro, estoy de acuerdo. Yo te ¿no? quiero Pues- preguntar sobre un punto, porque se habla mucho de la mirada de Cristina sobre la economía y la mirada de la cámpora. En este anuncio concreto, por ejemplo, de YPF, digo porque se habló mucho de que la cámpora maneja YPF. Y están haciendo un acuerdo de inversión para Vaca Muerta con una petrolera estatal de Malasia, en donde vos estás diciendo, uy, pero hay que ver las condiciones. Y se sentaron a negociar de manera financiera. ojalá. ¿Están seguros de cómo mira hoy el kirchnerismo o la cámpora el poder económico? Porque digo, dijiste no es reprochable, de hecho en términos de gas, es la inversión obviamente. que nos hizo los Perdón dólares que me se meta, van. Pero tiene que ver con esto. El acuerdo original con Chevron, la estadounidense, lo había hecho Axel Kicillof. O sea, todos los acuerdos de confidencialidad y todo eso que en su momento generaron polémica, era Axel Kicillof, el ministro de Economía de Cristina, cuando se firmó todo eso. Mira, en el fondo de la cuestión, lo que uno debe sacar a la luz es cuál es la filosofía o la orientación del kirchnerismo duro, que es el que manda. Y es una orientación netamente populista, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahora me voy a meter un poco en el terreno político. Pará, ¿desde lo discursivo o desde lo práctico? De las dos Insisto, cosas. porque desde la práctica, Massa trajo a alguien que criticó a la vicepresidenta y a todos los que estuvieron con ella cuando ella era presidenta. Están haciendo una negociación para explotar Vaca Muerta. Te sentás a hablar con cualquiera de Juntos por el Cambio y dicen, es lo que había que hacer, no sé cómo nos hizo antes. En la práctica se negoció en su momento con los holdouts, los llamados fondos buitre, se acudió a refinanciar el pacto con el Fondo Monetario. En la práctica...
No lo ves como un populismo. ¿Dónde está el populismo? No, yo lo que veo es esta, Ah, esta dualidad que te decía, o sea, Por un eso- liderazgo carismático, digamos, o populista, como vos quieras llamarlo, de Cristina Fernández de Kirchner y una gestión económica que no va por lo que Cristina venía planteando en su momento. O es que en Pero- realidad pero, se perdón. plantea algo político y en la práctica se gestiona mirando diferente. Pero perdón, la señora es la que veta. La señora no deja hacer cualquier cosa. Bueno, no está Con vetando, esto- me parece que está bueno, avalando. Sí, sí, cómo no. No, Massa, con todo respeto, no hace lo que quiere. Rubinstein no va a hacer lo que quiera. O sea, acá va a haber un choque, porque si es cierto lo que vos decís, que Massa y la nueva gente está en el camino correcto, el camino correcto va a chocar con Cristina, indefectiblemente, y con la Cámpora, porque piensan distinto, absolutamente distinto. Ellos creen que el Estado es el Estado eficiente, y el populismo es populismo. La base del origen político del populismo es que el Partido Populista cree que son los únicos representantes del pueblo. Y por lo tanto, quien no está en ese esquema es atenta contra la sociedad. Pero, por ejemplo, el planteo de revisar los programas sociales y quienes lo administran, es decir, mirar a las Está bien, está muy organizaciones bien. sociales, fue de la señora que está en pantalla, que es la vicepresidenta de la Está Nación. muy bien. Y ¿Y por qué quizás no lo en el hizo manual de populismo Pero no ¿por hubiese qué- estado ese ¿por qué no planteo. lo hizo antes? Por eso, ¿puede haber un giro en su mirada? Y Yo que creo este que no. sea la mirada económica de Yo Cristina. creo que lo que están tratando de hacer de la necesidad virtud. Pero en el fondo, ojalá esté equivocado, pero yo no veo ninguna posibilidad que este gobierno... Mira, un gobierno populista tiene distintas etapas. La etapa en que estamos es una etapa en que no hay caja, tenés un elevado grado de pobreza y hay mucho conflicto político. Eso se da en todo el ciclo. La primera etapa del populismo es la de Kirchner, Néstor, cuando tenía plata para tirar para arriba. Lo que la historia demuestra cuando el populismo llega a esta etapa es que o cambia radicalmente la política populista o tenés una crisis institucional muy fuerte, muy fuerte. O que esa dictadura, esa democracia, va pasando lenta, pero sin pausa, a una autocracia. El mejor ejemplo es Turquía, para la gente que no cree en esto. Turquía pasó de un ciclo maravilloso de la primera etapa de Erdogan, cuando tenía la caja necesaria, y hoy es una dictadura. La respuesta a eso Absolutamente. suele ser, ¿cómo haces para no ser populista de algún signo, izquierda o derecha, en un Sí. país con la mitad de la población pobre? Bueno, lo primero que hay que preguntarse es por qué llegamos a esto, digamos, ¿no? Porque la pobreza no salió solo, digamos. Lo que yo te digo es que con populismo cada vez va a haber mayor pobreza, digamos, ¿no? En Venezuela, por ejemplo. No digo que vamos a llegar a una dictadura como Venezuela, pero estamos en el derrotero económico de Venezuela, digamos, ¿no? La inflación. Mirá, el populismo un ejemplo, después podemos estar toda la noche, pero la señora, por ejemplo, cree que el déficit fiscal no genera inflación. Kicillof dice que la emisión no genera inflación. Cuando en la universidad hace 30 años, que ya sabemos que en países donde no tiene moneda, la emisión monetaria en exceso es la que te genera inflación. Y el Fondo pretenden- Monetario, Luis, el Fondo Monetario, por primera vez en la historia, creo que convalidó que la inflación es multicausal. Entonces, como la que pareciera frase- que se van revisando hasta los manuales de estilo de las Sí. organizaciones mundiales Sí, más pero prestigiosas. Tenés razón. Lo que te digo, cuando dice que es multicausal, hay que seguir leyendo. Dice, evidentemente es multicausal porque hay estructuras monopólicas. Eso estamos todos de acuerdo. Pero en una parte de ese speech que hacen de la inflación, dicen claramente el factor preponderante de esta inflación es la emisión monetaria, porque en todos los países hay monopolios, oligopolios, estructura, empresarios especuladores, agiotistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia nuestra? Bueno, y hay estados que también son duros con esos empresarios en los países centrales del mundo, ¿no? Por si estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de ¿No, acuerdo. no hay una discusión en el mundo, que es esta discusión, o sea, sobre el carácter del capitalismo? El capitalismo se está discutiendo a sí mismo y está, yo creo que mayoritariamente ya abandonando líneas neoliberales, digamos que fueron las de después de la caída del muro de Berlín y la muerte de Gorbachev y toda esa historia, para tratar de encarar, porque bueno, la verdad que los planes no salieron bien, no estamos viviendo en un mundo de abundancia, estamos viviendo en un mundo de exclusión. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, no sé bien qué es el neoliberalismo, como primera medida. Ahí meten una bolsa de gato. Segundo, ¿por qué no vemos, más allá de este comentario, qué políticas siguen los países? Mira, los primeros 20 países del mundo medidos por su Producto Bruto
tienen el 85% del Producto Bruto Mundial. Son 220 países, hay 20 que tienen el 85%. Vos fijate las políticas que siguen esos gobiernos. No son políticas populistas, no son políticas de control del tipo de cambio, no son políticas de control de precios, no son políticas donde no hay seguridad jurídica. Entonces bueno, yo te diría, hay magnates de esos países que están diciendo que los ricos tienen que pagar muchos más impuestos bueno, para salir de la emergencia. Yo estoy de acuerdo. Y el mundo está inflacionario. Una también. cosa no quita la otra, perdóname. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que cuanto más tenés... Yo busco mi destino, no estoy polemizando. No, pero lo que te quiero decir, que ¿quién puede oponerse a que yo que gano 100 pesos pague X y el tipo que gana 10.000 pague X a la N? Nadie. El asunto es, ¿qué haces vos con esos ingresos fiscales? Si vos con ese ingreso fiscal mantenés a 4,5 millones, no voy a decir de vagos porque me van a retar, de empleados públicos, que sobran muchísimos, y tenés 6,5 millones de jubilados, de los cuales más de la mitad nunca aportaron nada, y tenés 12 millones de planes, el problema no es del rico que gana y paga, el problema es del que recibe y gasta mal. Luis, la última que te hago y muy no? concisa. ¿Puede cambiar en algo que Lula gane en Brasil al horizonte de Argentina? Sí, obviamente no es lo mismo que gobierne Lula que gobierne Bolsonaro, ¿no? O sea, Lula es centro-izquierda, si vos ¿Favorece querés. al peronismo? Yo creo que lo favorece a Cristina, ¿no? A Cristina, digamos, a la centro-izquierda vernácula. Después, la parte económica, Brasil es un país que tiene políticas de Estado y Brasil va a negociar con Argentina, esté Cristina o esté Luis Palma-Cané. Clarísimo, Termino Luis. como empecé. Gracias, Mijail. Me voy a instalar en Rusia. Está buena esa, No es está buena. mal. Mira, Muchas el gracias, juego de los gracias. parecidos. Muchísimas gracias. Gracias por el humor Un lujo también, por escucharte. favor. Gracias. Bueno, se terminó lo que se daba porque ya está llegando Gonzalito. Ayer ¿Ya me llegó? dijeron qué gracioso que fue que se metiera en vivo, así que Que se mete no en sé todas si está... partes. Este tipo se mete en todas partes y que no se te meta con cámara oculta, que es lo Ya más grave que puede llega, hacer. viene hoy con material picante. Quédense que viene Gonzalito con todo su equipo y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas, Edi. ¿Te Sí, parece? señora. Para ¿Vos más, te para dijeron que señora, sepas. Me quiero morir, mira. Me voy a llorar Pablito. detrás del aire. Chao.